para poder comentar, para poder hablar un poquitito, para poder tratar y que ustedes entonces en el proceso puedan preguntar también y mejor cualquier duda que tengan con respecto al proceso, con respecto a lo que se les presenta, a cómo les ha ido un poco con el tema de la búsqueda de empleo y cómo lo pueden relacionar, ¿verdad? Con esto. Entonces, más o menos por ahí, va a ser el tema que se va a tratar hoy, ¿verdad? En búsqueda de empleo. Y pues nada, hay un datito importante que sé que algunos han preguntado por correo, lo han mandado ahí a los diferentes correos que hemos puesto de los compañeros, que es con respecto al depósito, ¿verdad? El depósito para que está pendiente, ¿verdad? En este que es pendiente, nada más déjenme buscarla un momentito. Es que, vamos a ver, queda para el jueves 13 de marzo. Entonces, para que lo tomen en consideración, siempre esperen hasta el final del día, que es las 12 de la noche, que puede ser que depositen o dependiendo del banco, inclusive un día después. Entonces, después de eso, si no ha llegado el depósito a los correos, ¿verdad? Que ya habíamos indicado, pueden mandarnos un mensajito y nosotros para ponernos detrás de los casos en particular, porque hay que entender qué pasa, ¿verdad? En el caso de que no llegue algún depósito, ¿verdad? Entonces tenemos que darle seguimiento. Dicho esto, yo creo que ya las circunstancias con respecto a la bitácora, ¿verdad? Y qué se espera con el tema de la charla, pues están establecidas, entonces siempre es bueno que reflexionen un poquito, que pongan ahí qué aprendieron, ¿verdad? ¿Qué les puede calar o qué les puede servir, ¿verdad? Eventualmente en el proceso de búsqueda de empleo. Y pues nada, esto se coloca en la bitácora, ¿verdad? Junto con la fecha y se presenta, ¿verdad? Junto con las otras acciones que junto con las observaciones que mandó Jenady, ¿verdad? Y los compañeros que lo revisaron, eh, y hay que seguir con el tema del mejoramiento de la bitácora, ¿verdad? Que yo puedo hacer mejor, que yo puedo mostrar mejor y tratar de llevar las cosas, ¿verdad? A un siguiente nivel con respecto a las bitácoras y a lo que usted está entregando en función de la calidad, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros vemos si están buscando empleo, si no lo están buscando, si lo están haciendo bien, ¿verdad? ¿Cómo lo están haciendo, ¿verdad? No es solo una referencia para estar entregando un requisito, sino que también es una muestra de que ustedes están cambiando la manera en que están haciendo las cosas, ¿verdad? Que era parte de lo que conversamos la última vez, ¿verdad? Con respecto a la búsqueda de empleo, si yo presento lo mismo, sigo haciendo lo mismo y no cambio la circunstancia, ¿verdad? En la que yo esté, de a poquito, de a mucho, todo el mundo tendrá su posibilidad y no voy a ver cambios en el tema de los resultados que yo espero para poder obtener un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, que es el objetivo que creo que tenemos cada uno aquí con este programa. Entonces, les comparto la pantalla. Lo que vamos a ver es una presentación, la continuación de la presentación de antes. Voy a ir un poquitito más rápido porque los temas son un poco más amplios. De ahí, pues poco a poco abro el espacio. Ya saben que estamos en diferentes partes, entonces algunos se puede quedar sin internet y todo esto. Traten siempre de documentar el proceso, ¿verdad? Por si acaso tienen que presentar una justificación, ¿verdad? Manden de una vez un correo, ¿verdad? O apenas pueden avisando de la circunstancia. Entonces estábamos hablando la última vez que esto era una charla para el mejoramiento de la empleabilidad o de mi empleabilidad y hablamos un poquitito de la marca personal y algunos puntos importantes como el autoconocimiento, la identidad visual, la presencia en línea, la narrativa, ¿verdad? Networking, la consistencia y aportar valor. Hay otros temas importantes, ¿verdad? Que una vez que yo me defino en mi marca personal, tengo que reflejar también en las cosas que hago esa marca personal. Y yo tengo que hacerlo de manera correcta, tengo que hacerlo bien. Entonces, si yo estoy mejorando en la manera en que yo me presento, en el que yo hablo, en el que yo digo, ¿verdad? ¿Cómo traduzco eso también en mi currículum para poder presentar algo que sea de calidad, que sea atractivo, ¿verdad? Y ahorita hablamos un poquitito más de qué es este tema de los currículos atractivos y también en este momento cómo se analizan algunos, ¿verdad? También hasta de manera automática, tienen muchos nombres, entonces ustedes en la búsqueda de trabajo, pues adáptense a los nombres, inclusive en los detalles y la solicitud lo que dice es hoja de vida, entonces pongamos nosotros en el currículum, en el correo junto a mi hoja de vida para lograr, digamos, empatías con el tema de poder causar algún efecto, ¿verdad? En el envío del currículum y agarren el de nosotros y lo valoren. Entonces, hay muchas maneras de llamar al currículum y tenerlo ahí presente, ¿verdad? Para entender que al final se refiere
a un resumen, ¿verdad? De todas las actividades nuestras a nivel de estudio y a nivel de experiencia, ¿verdad? Que podemos poner. Entonces, un currículum tiene muchas consideraciones o partes a tomar en cuenta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí me doy el atrevimiento de abrir un momento brete.cl. Si yo entro a brete.cl, por ejemplo, y entro a mi currículum personal, yo tengo algo aquí en la barra a la izquierda. Si estoy en la computadora, si estoy en un celular, pues tengo que abrir estas opciones en las tres rayitas, ¿verdad? Y me voy aquí donde dice mi currículum. Por ejemplo, ya yo tengo una muestra o ya yo tengo un currículum que yo puedo tomar de referencia con mis datos, ¿verdad? Según lo que hemos venido trabajando o haciendo. Entonces, yo aquí puedo empezar a valorar, por ejemplo, a partir de estas cosas que les estoy mostrando, que tienen que ver con la estructura de un currículo, la información relevante, lo que tiene que tener un currículum, ¿verdad? Para que sea tomado en cuenta. Debo considerar las cosas y pensarlas. Vamos a hablar como currículum de calidad y algunos otros temas, pero tienes razón, Felicia. Vamos a hablar de varios temas y ahí al final les paso cualquier cosa por el chat, como el nombre del taller, ¿verdad? Más que todo, que es taller de empleabilidad, el que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, con el tema del currículum, yo empiezo a analizar y empiezo a ver de que toda la información esté bien, ¿verdad? Si tengo que poner un resumen y tengo que hablar de mí, ¿verdad? Que es parte de las secciones que tiene la configuración de este currículum dentro de sus usuarios, ¿verdad? Entonces yo considero entrar con una introducción que pueda ser pertinente para que las demás personas digan, ok, ¿verdad? Que hay una persona que está buscando empleo, que está interesada, que puede hablar bien de ella, que puede hablar bien de él, ¿verdad? Que puede iniciar, ¿verdad? Con una introducción mostrando que va más allá de sus habilidades, ¿verdad? Empieza a ser atractiva en un currículum que solo enseñe siempre lo mismo, ¿verdad? Donde uno quiere ver que la persona se presente, que la persona diga, que la persona comente, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De algo personal, de una introducción personal que yo tengo que poner en mi currículum, que tengo que considerar, ¿verdad? Para poder ir reflejando mi marca, ¿verdad? Yo soy una persona con deseos de equidad, de igualdad, ¿verdad? Y me gustaría desarrollarme en un entorno como el que presenta esta oportunidad laboral, ya que le estoy mandando mi currículum, ¿verdad? Entonces, las introducciones pueden ser muy creativas, tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces deben prestarle como esa atención o esa tranquilidad de escribir un poquito, ¿verdad? En la introducción de esos currículos de quiénes son ustedes, contextualizado, ¿verdad? O más hablando desde la perspectiva del trabajo, ¿verdad? Siempre conservando cuestiones profesionales. Ahí no tenemos que mostrar nada de nosotros personal, ¿verdad? En el sentido de que sí está bien, tenemos motivaciones como la familia, como los sueños, como los anhelos, ¿verdad? Pero estamos presentándonos ahí no en función de ellos, sino de nosotros, ¿verdad? Que estamos buscando un empleo para después claramente poder, pues, subsanar lo que tengamos como responsabilidades en nuestras casas, ¿verdad? Tengamos o no hijos, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidades. Entonces, lo que queremos ver en esta parte siempre es, ¿verdad? En qué es aquello en lo que usted bueno, es buena, ¿verdad? Puede desarrollar, está a disposición, no está a disposición, cómo está, en dónde está, es hablar un poquitito más de lo que usted puede dar, ¿verdad? O lo que usted puede, aparte de las habilidades que muestra en el currículum, mostrar o agregar a su currículum como una introducción, como algo de valor suyo, ¿verdad? Que usted quiera mencionar. En esto me detengo mucho porque siempre hay, este, eh, digamos, un principio en este tema de la búsqueda de trabajo que cuando yo presento un currículum tengo que entender que hay 100 abajo, o eso siempre lo manejo yo así. Entonces, si usted no presenta algo diferenciado, posiblemente es pasar de página y entrar a otro currículum que tal vez presente una propuesta, ¿verdad? Mejor, porque se vuelve competitivo. Entonces, por eso es que es bueno tener atención a los detalles con respecto al currículum. Luego viene una sección, ¿verdad? Que ustedes la pueden ver exactamente igual como la estoy viendo yo o como salía en las otras dos opciones de diseño, ¿verdad?
de sus usuarios de ANE, ¿verdad? Pero la estructura siendo la misma, viene la experiencia laboral. Entonces hay personas, están los dos contextos, ¿verdad? Habemos personas aquí que tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Porque iniciamos desde muy jóvenes, porque hemos tenido esa suerte, ¿verdad? Y hay otros que tal vez no tienen, ¿verdad? O dicen que no tienen, ¿verdad? Y otros que han estado y otros que han estado en contextos en que no saben cómo tomar lo que tienen como una experiencia laboral. Entonces, lo primero que hay que entender acá, ¿verdad? Es que usted no puede dejar esta sección en blanco si usted considera que no tiene experiencia. Todas las personas tenemos experiencia de alguna u otra manera en hacer algo, aunque sea los trabajos básicos. La experiencia no es que se toma después de que yo empecé a trabajar. Yo tuve que aprender en mi casa a hacer un montón de tareas, yo tuve que aprender en mi casa a hacer un montón de responsabilidades, ¿verdad? En donde, por ejemplo, las labores de un hogar se me dan de una manera más fácil. Entonces, si yo estoy iniciando, por ejemplo, en temas de búsqueda de trabajo, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner por lo menos qué sí hacer. No puedo dejarlo en blanco. No puedo decir que me den una oportunidad, ¿verdad? Yo tengo que explicar qué es lo que yo sé hacer, dónde lo aprendí, de qué año, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo que mostrar en el currículum, ¿verdad? Soy una persona que no tiene experiencia, estoy buscando mi primer trabajo, pero tengo habilidades en esto y esto y esto y esto. Entonces he desarrollado experiencia en estas y estas áreas, ¿verdad? Mi papá tenía un taller, yo era su ayudante, entonces ya yo tengo el nivel de ayudante de mecánico, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de una profesión técnica. Ah, bueno, no, aprendí, no sé, en línea a ser un auxiliar contable y desde muy joven estoy en este tema de los números, ok, entonces tengo conocimientos en estas áreas. Entonces, concéntrense en poner qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Analícense en ustedes, qué puedo hacer, no dejen el currículum en blanco, sobre todo para aquellas personas, ¿verdad? Que dicen que no tienen experiencia. Entonces, soy mamá o soy papá y tengo muchos años de ser mamá y de ser papá, bueno, ya sabe, labores de cuidado, ya sabe labores de administración del hogar, ya tiene una perspectiva, ¿verdad? De servicios que usted puede brindar a la sociedad, ¿verdad? En esas áreas, ¿verdad? Puede cuidar a otros niños, puede limpiar, puede hacer comidas, ¿verdad? Puede trabajar como un ayudante de cocina, ¿verdad? En fin, es como yo aprovecho lo que yo tengo y lo muestro en mi currículum, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que están buscando, ¿verdad? Empleo por primera vez o creen que no tienen experiencia porque han pasado por etapas como las etapas de papá y mamá, ¿verdad? Que son experiencia que sí se puede poner y que es trabajo y que eso inclusive es más agotador que el trabajo mismo, ¿verdad? Viéndolo desde una visión de cuántas horas le invierte usted a un trabajo, ¿verdad? Y cuántas horas usted le invierte a la crianza de la familia, ¿verdad? Entonces, pongan ahí qué saben hacer, ¿verdad? En esa circunstancia y muéstrense al mercado con las habilidades. Y ahora están las personas, ¿verdad? Que tienen varias experiencias que tienen que poner en el currículum, entonces ya tienen que valorar si están buscando cosas, ¿verdad? Que son iguales a las que ya vienen teniendo, ¿verdad? O si quieren con esas habilidades o esas cosas que vienen desarrollando con la experiencia, optar por otro trabajo, pero no solo por otro trabajo, sino en un área diferente, ¿verdad? Entonces ya usted tiene que empezar a pensar, ¿verdad? Valga la redundancia, en que debe poner, ¿verdad? Aquellas cosas de sus experiencias pasadas con las que usted quiera seguir lidiando en otros trabajos para poder aplicar. O si no hay trabajo, si más bien tenga que ir adaptando un poco, ¿verdad? Eso que usted tiene para poder lograr calzar en algunos de los que hay en el mercado. Entonces, por eso es que ustedes tienen que pensar en que el currículum no es que yo lo hago una vez y ahí se quedó, ¿verdad? Tieso y quedito toda la vida, sino que tengo que estar yo revalorando qué palabras uso, qué cosas cambio, ¿verdad? Para poder obtener otros resultados, de poder tener la posibilidad de tener un mejor trabajo, ¿verdad? Una mejor posibilidad, no solo de meterme en cualquier lado, ¿verdad? Cómo yo muestro mejor lo mío para ir aspirando a meterme en un lado donde se me trate mejor, ¿verdad? En temas de derechos laborales, ¿verdad? Inclusive. Entonces, en todo eso influye el currículum. Por eso es muy importante que le tengan detalle al currículum, ¿verdad? Atención de que lo estén cambiando, de que estén probando. Entonces, vean lo importante que es poner el tema de la experiencia laboral bien. Luego vienen secciones ya más generales, ¿verdad? Como la educación formal, como si tiene licencias o no. Bueno, pues si las tiene claramente póngalas y póngalas si las tiene al día y está todo en orden, ¿verdad? Si no están las cosas en orden, no lo ponga hasta que estén en orden, ¿verdad? No pongan más información que les puedan pedir a ustedes como comprobaciones, ¿verdad? Que ya vamos a ver eso. El tema de los idiomas y los programas, ¿verdad? Aquí se los marco, viene aquí de esta manera, en este diseño, en este lugar, ¿verdad? Como va a ir.
Habrán otros diseños, otras posibilidades que ustedes pueden manejar, pero por ejemplo, entonces en los idiomas me concentro siempre en poner inicialmente mi idioma, ¿verdad? Mi idioma natal en el que yo aprendí a hablar desde que soy pequeño, ¿verdad? Como primera lengua. Entonces pongo español. ¿Por qué puedo ponerlo aunque yo viva en un país que habla español, hispanohablante? Porque el hablar, ¿verdad? No es solo lo único que me permite el idioma en temas de trabajo. Si yo sé escribir bien, si yo sé escuchar bien, si yo sé redactar bien, yo puedo poner eso, ¿verdad? Y yo puedo defenderlo en mi currículum, ¿verdad? Imagínense en una situación en donde el entrevistador les pregunte a ustedes por qué pusieron, ¿verdad? El idioma español si vivimos en un país, ¿verdad? En el que se habla español y que tal vez les digas obvio, ¿verdad? Estoy hablando de situaciones, ¿verdad? Que pueden pasar en una entrevista, ¿verdad? Podría ser que no. Entonces ustedes puedan decir, ¿verdad? Y no solo esperándose que se los pregunten, que ustedes son personas buenas para conversar, para redactar, para entender los mensajes, ¿verdad? Para poder entablar una conversación, ¿verdad? Vender con servicio, ¿verdad? Con vocación a las personas, que le gusta, ¿verdad? La interacción, ¿verdad? Con los demás y lo hace muy bien en su idioma habitual, ¿verdad? Entonces, eso es defender, ¿verdad? Lo que usted tiene en su currículum, cuando tiene la posibilidad de mostrarlo. Entonces, no es que yo solo pongo que hablo español porque lo hablo. ¿Por qué lo hablo? ¿Para qué me sirve en el trabajo? ¿Verdad? Entonces, analizo un poquitito eso y así sucesivamente con el resto de idiomas. Recuerden un principio, el título no les sirve de nada si ustedes no hablan el nivel que dice el título, entonces tampoco se expongan, pero si ustedes hablan más de lo que dice el título o ni siquiera lo tienen, pero ya lo hablan, pónganlo, ¿verdad? Porque todas las circunstancias que tienen que ver con los idiomas siempre va a ser hacerle una prueba a la persona, ya sea hablando, ya sea enviada por correo, ¿verdad? Que son los procesos habituales en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Y que tienen que ver con otros idiomas. Entonces, ustedes siempre van a ser sometidos a pruebas, ¿verdad? Con respecto a los idiomas. Entonces, no se molesten en poner que tienen un título de B2 si no lo manejan. ¿Por qué? Porque se pueden estar exponiendo a un mal momento, a una situación incómoda, sino que tienen que ser realmente conscientes de que manejan el nivel para poderlo presentar en este trabajo, ¿verdad? Porque se los van a probar en alguna etapa del proceso de la entrevista. Entonces, eso es lo importante de los idiomas. Asistente, ok, perdón, programas de cómputo igual, si lo saben, ¿verdad? No necesariamente tienen que tener conocimiento titulado y ahora se aprende mucho a manejar, pues, de todo lo que nos ofrece la web, ¿verdad? Y los diferentes programas de manera gratuita y casi autodidacta, ¿verdad? Estar entrando todos los días al celular o a la computadora y redactar un documento y hacer la bitácora y cómo juntar un documento, ¿verdad? Y cómo hacer cosas, ya yo puedo desde ahí decir si yo tengo habilidades o no y realmente ponerlo acá. Entonces me estoy poniendo a prueba inclusive, ¿verdad? Para que ustedes vean lo importante que es también presentar requisitos, presentarlos bien, presentarlos con calidad, en un formato adecuado, ¿verdad? Porque todo eso habla de si nosotros realmente tenemos esas habilidades para presentarlas en el trabajo, que es posiblemente donde no me las vayan a pedir. Claramente, ¿verdad? Hay niveles, en algunos les pedirán algo muy básico, pero si aspiran, ¿verdad? Tienen que saber o tienen que conocer de manera más compleja. Y las herramientas que ustedes vayan a poner ahí, ¿verdad? Y que vayan a utilizar como una justificación para poder mostrarse en su currículum, ¿verdad? Entonces, tomen en consideración eso y márquenlas, las tengan tituladas o no. Recuerden que el tema es si las dominan o no. Luego viene la sección de los títulos. Aquí nada más el llamado de atención es siempre póngalos de manera que si tienen muchos, ¿verdad? Que evalúen cuáles sirven para ese momento. Y si no tienen muchos, ¿verdad? Entonces administren bien lo que tienen, muestren lo mínimo si es lo que tienen, porque lo mínimo me marca a mí, por ejemplo, a cuáles trabajos puedo aspirar en temas de requisitos. Si yo tengo solo primaria, ¿verdad? Que tal vez no es la situación acá, ¿verdad? O tal vez sí. Entonces pongo el título de primaria y busco trabajos, ¿verdad? En donde los requisitos tengan que ver con este requisito. Bueno, es obvio, Jonathan, ¿verdad? Sí, claro, es obvio, pero a veces no estamos conscientes de eso, ni siquiera a la hora de leer, por ejemplo, las oportunidades de empleo, ¿verdad? Y de leer cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que me piden. Entonces, nosotros sí vemos muchas aplicaciones, ¿verdad? De parte de muchos de ustedes, pero también tienen que entender, ¿verdad? Que hay que analizar bien si yo puedo aplicar a ese trabajo y por qué puedo aplicar a ese trabajo, ¿verdad?
porque me educa también ese trabajo o esa posibilidad a decir, no tengo que tener esto, o tengo que, por ejemplo, mejor modificar esto en el currículum, montar ese otro título que tenía de manipulación que no lo había metido. Ah, no, mira, lo tengo, pero lo tengo vencido, entonces voy a ir a sacarlo, ¿verdad? Entonces, para actualizarlo y meterlo en el currículum, no, mejor quito esto que ahorita no sirve, ¿verdad? O no está actualizado, o no tengo el título, se me perdió, porque todo eso, ¿verdad? Responde a una lógica de solicitud de requisitos que siempre va a pasar en los trabajos, ¿verdad? O sea, los títulos es algo que se pide para verificar, entonces los tengo que tener. Y también y son los que marcan si voy a entrar o no, ¿verdad? Y si cumplo realmente con el requisito. Y a veces el requisito no es solo tenerlo, es tenerlo al día, es tenerlo en buen estado, ¿verdad? Es que se vean bien los títulos, que tengan un foldercito, algo donde guardarlos. Si solo tengo el de primaria, bueno, lo meto en una bolsita de plástico, no lo emplastico, ¿verdad? No cometan ese error de emplasticar los títulos, eso les hace perder el valor, sobre todo cuando quieren salir del país, si tienen y aspiran a esa condición, ¿verdad? De trabajar, cuídenlos, ¿verdad? Desde el de primer grado, el de kinder, el de noveno, el de universidad, todos, y póngalos en un lugar donde los puedan mostrar, ¿verdad? De manera correcta, así con los carnets, así con las licencias, así con la cédula, ¿verdad? Todos esos detallitos hablan cuando uno entrega, ¿verdad? Las cosas, a veces sacan unas copias de las cédulas y ya la cara ni se ve y la sacan tras de eso en blanco y negro, entonces no se entiende nada, ¿verdad? Es una mancha la persona ahí. No puedo entender que está, porque la cédula está toda gastada, está toda mala. Entonces, a esto me refiero, por ejemplo, con el nivel de los documentos oficiales, ¿verdad? Como los títulos. Se ponen los nombres exactamente igual como está en el título. No los varíen, no los cambien, presenten siempre lo que dicen los títulos. Tengan claridad, ¿verdad? Con las fechas, y con lo que están poniendo, cómo se llama el centro donde lo sacaron, ¿verdad? La escuelita donde sacaron las cosas, el kinder donde sacaron las cosas. Eso habla muy bien de la persona, que tenga recuerdo de los nombres, de las fechas, ¿verdad? De los momentos importantes relacionados a su currículum que se pueden ver en la vida, como las etapas de estudio, ¿verdad? Que uno las tiene que tener presentes. Después sale otra sección, ¿verdad? De otros requisitos, que es más que todo poner aquellas cosas con las que cuento, como si tengo un pasaporte, si tengo un carnet de manipulación, si tengo esto, si tengo lo otro, portación de armas, las opciones que están ahí, ¿verdad? Valorar y marcarlas si las tengo o no. Y la referencia con respecto a la estructura del currículum es esa, ¿verdad? Ahora, si ustedes me dicen, y esta es la única manera en que lo puedo presentar, no. Hay muchísimas maneras de presentarlo y hay circunstancias, por ejemplo, en la actualidad, dependiendo de los trabajos a los que yo aspiro, por ejemplo, en zonas francas, o ya te doy la palabra, Jessica, por ejemplo, en zonas francas o en otros espacios, ¿verdad? Yo tengo que adaptar el currículum, inclusive en los colores, en la fuente, en cómo estoy mostrando de una manera o de otra manera la información, si la estoy poniendo aquí, si la estoy poniendo allá, inclusive armar un currículum que pueda responder a un sistema que se llama CRM, que analiza los currículums, ¿verdad? Y tienen que tener un formato para que esa eh, aplicación o esa operación, ¿verdad? Analice bien, ¿verdad? Y no descarte nuestro currículum porque tiene demasiado diseño o porque no era el formato que se tenía que presentar según lo que me estaban solicitando. Pero entonces tengamos esas consideraciones con el currículum para que vean que ni esto es la única condición, ni es que solo hay una forma formal, ¿verdad? Tal vez hay un orden en donde siempre va a aparecer el nombre, ¿verdad? De primero, que va a aparecer los datos de contacto de primero, ¿verdad? Pero puede ser que para un trabajo sea más importante para mí presentar los títulos porque el trabajo valora más, ¿verdad? Que usted tenga el requisito de títulos que la experiencia, o arranco con experiencia porque ese trabajo me está pidiendo 5, 2, un año de experiencia, ¿verdad? Entonces yo quiero mostrársela que la tengo de una vez. Ese es el tema de analizar, ¿verdad? Los currículos y las ofertas. Hey, adelante, Jessica. Tienes el micrófono cerrado. Ok, bueno, entonces está bien, está. Perdón, con el tema de los currículos, entonces es tomar en consideración eso, ¿verdad? Que hay adaptación, hay formatos, puede ser una buena opción de arranque, pero tienen que seguir reinventándose en otras opciones y tomar esas consideraciones
en su currículum para poder seguir presentando propuestas, ¿verdad? Diferentes al mercado laboral. Entonces, hay otras consideraciones, ¿verdad? Las habilidades que yo muestro en mi currículum, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me devuelvo de nuevo, que es algo muy importante. Tengo que tener dos condiciones importantes. Esto me lo preguntan mucho en el trabajo, ¿verdad? Cuando ya estoy entrando en una entrevista. ¿Qué habilidades tengo? ¿Cómo resolvería yo esto aquí? ¿Cómo haría esto allá? ¿Verdad? Esas preguntas están asociadas justamente a habilidades para saber si ustedes pueden resolver cierto tipo de problemas o que ellos necesiten saber que usted puede resolver algunos ejercicios básicos, ¿verdad? Para poder atender cierto tipo de problemas que están a ese nivel, ¿verdad? De lo que les están midiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, está muy asociado a esta parte de las habilidades. Entonces, si yo digo que yo tengo trabajo en equipo, ¿verdad? Yo sé dos cosas con eso. Yo sé que tengo, ¿verdad? Una habilidad, perdón, yo sé que tengo una definición, ¿verdad? De diccionario, de internet, de Google, de cualquier plataforma, de GTP, de cualquier plataforma, en donde me dice trabajo en equipo, la capacidad de trabajo con personas con diferentes características, pero para un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, esa es la definición, pero yo tengo que tener una segunda definición, ¿verdad? De eso, y tiene que estar asociado a una circunstancia de mi vida en donde yo pueda decir que de tal manera cuando yo estaba en la escuela, o de tal manera cuando yo estaba en la iglesia, o de tal manera cuando yo estaba en la casa, o de tal manera cuando yo estaba en otro trabajo, ¿verdad? Porque a lo que me refiero es que uno no solo aprende las habilidades en el trabajo, ustedes las habilidades las traen desde otros espacios y pueden utilizarlas, ¿verdad? Como muestra de que ya la aprendieron, ¿verdad? Que a eso es a lo que iba. Entonces, ustedes tienen que saber definir también con un ejemplo de vida cómo ganó esa habilidad. No solo la definición de diccionario, ¿verdad? Sino que también la definición que ustedes tengan con respecto a su experiencia, ¿verdad? Porque estas se las preguntan mucho en las entrevistas de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo resolvería usted cierto problema si su compañero aquí, si su compañera allá y si usted aquí, allá, ¿verdad? Ya muestra algunas condiciones de qué es el trabajo en equipo, ¿verdad? De qué es la comunicación asertiva, de qué es de la adaptabilidad, ¿verdad? Porque ustedes llegan y tienen que adaptarse de una vez a personas con las que nunca han interactuado en la vida, ¿verdad? Y empezar de lleno una relación estable, ¿verdad? Entonces todo eso es algo que muestra qué tanta adaptabilidad, por ejemplo, tiene una persona, ¿verdad? A través de lo que usted pueda comentar y usted pueda decir que tiene sobre esa habilidad, ¿verdad? Porque a usted le están preguntando sobre el trabajo, cómo usted puede agarrar también lo que está diciendo y darle contexto sobre el trabajo. Entonces yo soy muy bueno jugando fútbol, ¿verdad? Y me gusta jugar en diferentes posiciones y constantemente, ¿verdad? Trato de gritar mucho y de dar instrucciones. Entonces a mí me parece que yo dentro de las habilidades que tengo es un liderazgo. Entonces, esto lo puedo ver reflejado en el trabajo, con la facilidad de coordinarme rápido con mis compañeros, de pasar por alto problemas, ¿verdad? Y concentrarnos en las soluciones, ¿verdad? Es un tema de ir trabajando, ¿verdad? Trabajando un poco qué es lo que ustedes pueden decir, ¿verdad? Cuando muestren también esas habilidades que tienen a partir de sus ejemplos de vida. Entonces, eh, eso es un poco del tema en el currículum, ¿verdad? Siempre cuidemos las faltas ortográficas, revisemos el currículum 100 veces, utilicemos los autocorrectores, no tenemos excusas ya de que es que no fui, de que es que yo no pude sacar, es que yo no era muy bueno, ya eso nos lo corrigen actualmente de manera automática, ¿verdad? Los celulares o las computadoras o el dispositivo que usted esté usando, entonces no se dé, ¿verdad? Por enterado de que está bien solo porque lo escribí una vez, revisen, póngalo ahí, ¿verdad? Así se van dando cuenta también cuáles son aquellos errores o faltas ortográficas. Si yo no sé ni siquiera identificarlos, simplemente le pido, ¿verdad? A lo que tenga en frente que lo corrija, ¿verdad? Que lo analice y lo corrija. Y eso puede ser también pedirle ayuda a alguien más que sí sepa, que lo analice, mira, mamá, mira, hermano, mira, amigo, mira, novia, novio, ¿verdad? Me puedes analizar el currículum y decirme si notas algo relacionado a cómo lo escribí, ¿verdad? Ortografía o redacción, ¿verdad? Justamente buscando a alguien que tenga las habilidades, podemos hacer eso también. Entonces, sometamos nuestro currículum antes de enviarlo, inclusive a la evaluación de alguien más. No mentir es básico, ¿verdad? Si usted miente, entonces tiene que saber o dos cosas.
cómo sostiene la mentira, ¿verdad? Porque eso es una posibilidad. Hay estadísticas muy grandes, ¿verdad? Sobre todo en qué es lo que dice la persona y cómo lo dice en las entrevistas laborales o en la entrega de requisitos con respecto a la posibilidad de poder ganar, ¿verdad? La oportunidad de poder entrar a laborar, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas, o me puedo tropezar, ¿verdad? Por la mentira, o puedo resultar de alguna manera beneficiado por cómo lo esté manejando, ¿verdad? Pero eso no es una invitación a que lo hagan, es una invitación a que evalúen siempre lo que están haciendo porque se pueden llevar malas experiencias, ¿verdad? Entonces, inclusive en lo que yo digo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Mantengan un formato profesional. Ya les hablé de que pueden haber muchos formatos, muchas maneras de presentar los currículos. No se extiendan mucho. Un currículum no debería pasarse de una página, ¿verdad? Debemos tener la capacidad de mostrar todo en una página. Para eso debemos buscar fuentes, tamaños de letras, ¿verdad? Qué tan grande, qué tan pequeño, para que entre mucho, ¿verdad? Si soy una persona con mucha experiencia y quiero mostrarlo y esa experiencia narra, ¿verdad? Una vida de trabajo, de responsabilidad. Ojalá que no pase de las 2 hojas, ¿verdad? Los que voy a entregar, pero sí debo tener siempre un currículum que aunque si ese currículum es de 100 hojas, lo voy a tener ahí, porque lo que yo voy a hacer es sacar pequeños currículums y tengo que entregar, ¿verdad? Trabajos específicos. Entonces ustedes pueden tener uno de vida donde esté todo, pero cuando vayan a entregar alguno, que sea de una página o máxima 2, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde lo estén mandando y el tipo de trabajo al que estén aspirando, ¿ok? Revisión y corrección. Ya les comenté cómo pueden hacer una revisión y una corrección efectiva con el uso de sus contactos, ¿verdad? Que les decía anteriormente, su networking. Hay un tema importante, ¿verdad? Es que después de que yo tengo mi currículum, ¿cómo puedo empezar a buscar empleo, ¿verdad? Nosotros con las cosas que conversamos o leíamos en las primeras, adelante, Vera. Mm, Ok. Buenas, 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 sí, adelante. es que tengo una pregunta, no sé si ya se podían realizar preguntas. Ustedes interrumpan, denle cuando quieran. Ok. Digamos que uno tiene una licenciatura, Ajá, uno podría como, digamos, no mostrar ese título. Es que yo a veces pienso que mostrarlo, digamos, como que limita más bien las posibilidades, porque como uno no tiene experiencia laboral, y ajá, tiene un título que, bueno, algunos los consideran normal, pero otros pueden considerarlo como mucho, ¿verdad? sí, sí. Entonces, no Ahí sé más si, bien, Vera, por ejemplo, yo lo que te digo es que más bien lo planteé de una manera diferente. Dele vuelta a la circunstancia en el sentido de que yo el título de licenciatura solo lo voy a utilizar para aspirar a un trabajo que me esté pidiendo la licenciatura como un requisito, pero yo conozco la situación, o sea, yo la comprendo también usted, entonces me imagino que tal vez en la búsqueda de empleo a veces no hay en lo que yo estudié y tengo que ir replanteándome, ¿verdad? Para poder llegar a eso, ¿verdad? Tal vez que estudié en algún momento. Entonces es completamente válido que usted no presente el título y usted no tiene que dar explicaciones, ¿verdad? Usted cumple con el trabajo al que usted está aspirando, si la llaman, ¿verdad? Sigue adelante con su plan de vida, con su plan de trabajo que tiene que ver como, por ejemplo, con el pacto de servicios personalizado que hicieron ustedes, ¿verdad? Y administran los requisitos, ¿verdad? Muestran lo que ustedes consideren que puede ser tomado en cuenta. ¿Para qué yo voy a presentar un título? Por ejemplo, si estoy aspirando a ser gondolero, ¿verdad? En un supermercado con una licenciatura. No, hay un montón de perfiles, ¿verdad? Que tienen ese nivel, ¿verdad? Al que mejor el dueño o administrador de los supermercados, ¿verdad? O lugares de ventas, este, quisieran tener para ese perfil, ¿verdad? En donde mejor descarto eso y mejor encarto a una persona, ¿verdad? Que tenga un requisito que me permita tenerlo más en ese puesto, ¿verdad? Porque eso es lo que buscan también mucho los empleos, ¿verdad? O las empresas, ¿verdad? Sobre todo aquellas que tienen claro que lo importante es mantener una persona dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que yo le diría, ¿verdad, Vera, con respecto a eso? Porque es una pregunta válida, o sea, no se sienta mal,
ni está haciendo mal, sino que usted juega con ese requisito en función a las aspiraciones personales que usted tiene. Si apunta por un trabajo por allá, licenciatura, entonces lo presenta al currículum con la licenciatura, y si apunta a un trabajo que no le están pidiendo eso, entonces no se presenta. Siempre se evalúa, ¿verdad? Entonces, esa es la consideración, pero buenísimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo buscar empleo? ¿Verdad? Es una pregunta que yo me tengo que hacer en cuenta, no tengo que dar por sentado de que es así, ¿verdad? Es solo ir a entregar el currículum, ese día ya empezó mi vida en el tema de buscar trabajo, ¿no? Tengo que cuestionarme cómo hacerlo, cómo lo hacen las peores personas, cómo lo hacen las mejores personas, ¿verdad? ¿Qué sé yo de buscar empleo? ¿Qué he visto? ¿Qué me acuerdo? Solo chistes, anécdotas, o en un momento vi a mi papá, vi a mi mamá, mi hermano, mi amigo buscando y qué hizo para obtener el empleo, ¿verdad? Entonces me cuestiono un poquito cómo lo estoy haciendo para empezar a interiorizar, ¿verdad? El tema de la búsqueda de empleo, porque entiendo, entre muchas variables, que aquí hay regiones, hay personas que viven lejos, hay personas que viven más cerca, hay personas que tienen más, menos posibilidad, pero eso no es una condición que el mercado o que el gobierno, que yo, que cualquiera les vaya a solucionar, ¿verdad? El trabajo, el brete, como le decimos nosotros, tenemos que ir a buscarlo como tal, si no está en el lugar donde estamos. Y a veces ir a buscarlo puede ser implicar una decisión que yo tenga que tomar y trabajar durante muchos años si es necesario, ¿verdad? Porque todos también tenemos circunstancias diferentes. A algunos les tomará días, a algunos les tomará años, pero hay que pensar en que si las oportunidades no vienen, hay que moverse, ¿verdad? Hay que ver qué hace, hay que ver uno dónde eh, 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 puede surgir de una manera diferente, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿verdad? Poder aspirar a, a lo que quiere, ¿verdad? Y a los objetivos que tiene. Entonces, ¿cómo buscar empleo? Entonces, en cómo buscar empleo, yo me planteo algunas variables, ¿verdad? O algunas circunstancias básicas que creo que siempre en mayor o menor conocimiento todos tendremos un poquitito, ¿verdad? De sabiduría en esta parte y sabemos más o menos que es así. Tengo que investigar el mercado laboral, ¿verdad? De repente, si me quiero, si tengo intenciones de trabajar en cierta empresa, en cierto lugar, en cierto sector, empiezo a investigar cuáles son las empresas de ese sector, por ejemplo, y empiezo a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuándo se pide? ¿Cómo se pide? ¿Cada cuánto se pide? ¿Verdad? Entonces empiezo a analizar sus Facebook, empiezo a analizar sus páginas de contratación, empiezo a analizar toda la información del sector, ¿verdad? Que me puede ayudar a mí a tomar una buena decisión de hacia dónde presentar solicitudes, ¿verdad? Porque en ese momento estoy buscando trabajo, ¿verdad? Muchachos y muchachas, yo sé que todos tenemos responsabilidades y cosas, pero cuando estamos buscando trabajo, es porque podemos disponer de 8 horas, ¿verdad? De nuestro tiempo para poder invertirlo en el trabajo y que me paguen por eso. Pero es que a mí me empiezan a pagar desde que yo empiezo a buscar el trabajo como tal, ¿verdad? Entonces no se esperen a que las cosas tengan que ser, ¿verdad? Remuneradas. Buscar trabajo de manera correcta, ustedes se lo están regalando a ustedes mismos porque se están haciendo un bien para encontrar un mejor trabajo. Entonces investiguen a dónde se van a meter. Esa es la investigación del mercado laboral. Ya después habrán investigaciones más profundas o más profesionales, pero para eso uno lee que tienen que ver cuáles son los mercados de alta demanda, por ejemplo, las tecnologías, por ejemplo, los segundos idiomas, ¿verdad? Inclusive todavía la parte de construcción y agrícola en los diferentes sectores, porque es que construcción no es solo el peón, el operario, es una operación inmensa, larga, que incluye un montón de profesionales, un montón de circunstancias que también incluye a los que construyen, pero también al que se especializa, también al maestro de obras, ¿verdad? Pero también a los diferentes perfiles. Es que la agricultura no es solo ir a cosechar ni ir a sembrar, ¿verdad? Eso es una etapa importante y seguramente la más importante por el resto de la vida, ¿verdad? Quien lo, quien lo cultiva, quien lo hace, pero toda la estructura para hacerla llevar, para poder tener, ¿verdad? Lo que tenemos, por ejemplo, en la mesa, ¿verdad? En las refrigeradoras, implica una línea de producción, ¿verdad? Donde pasa por muchas circunstancias en donde yo podría emplearme y yo podría entender, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Bueno, de ahí es que vivo tal vez en cierta zona, ¿verdad? De Limón y porque no lo tomo de ejemplo porque no solo ustedes o algunos de ustedes, sino otras personas
de otras circunstancias o en otros contextos. Sí, está, por ejemplo, la bananera, ¿verdad? O está eso como una actividad fuerte en el cantón, en la provincia como tal, pero yo tengo que entender que si estoy cerca de esa estructura, qué es lo que me permite a mí esa estructura para crecer, ¿verdad? Y qué posibilidades tengo y cuánto tiempo, si voy a valorar, por ejemplo, quedarme en el lugar, porque es válido hacerlo, pero yo tengo que entender, investigando el mercado laboral, qué es lo que me ofrece. Ah, no solo voy a ser el que jala, ¿verdad? O el que siembra o el que fumiga, sino también está ni la persona que fumiga, pero una avioneta que fumiga con la bomba, está la persona también, ingeniero agrónomo o de recursos y de un montón de cosas, ¿verdad? O técnico, operario, ¿verdad? O conductor, chofer, a las que yo puedo ir aspirando y puedo ir mejorando mi currículum en función de lo que quiero hacer en el mercado laboral o en el lugar donde yo estoy. Eso es investigar, ¿verdad? El lugar, sobre todo para aquellas personas que se quieren quedar en un solo lugar, que eso también es válido, pero conozcan qué es lo que les ofrece para adaptarse a esa condición alrededor, cueste lo que cueste, porque si ese es el sueño o si esa es la única opción, entonces tienen que hacerlo a todo el precio, ¿verdad? Entre los parámetros de dignidad, ¿verdad? Y de valores que debe tener uno para poder cumplir, hacer las cosas. Entonces, analicen, investiguen el mercado. Ya les hablé mucho de la actualización del currículum en el tema anterior y los perfiles en línea, entonces ya saben, tengan todo en orden, todas las cuentas, todos los correos, todas las redes sociales, todas las cuentas de trabajo en orden y con completo acceso en el momento que ustedes tengan que borrar, cambiar, modificar algo, ¿verdad? Para poder adaptar todo ese complejo que ahora somos, ¿verdad? De redes sociales, de grupos de WhatsApp, de programas del gobierno, ¿verdad? De trabajo, de la manera de buscar trabajo dignamente presentado, ¿verdad? Es el mismo principio de que yo puedo tener los títulos o mis cosas todas desordenadas. Exactamente igual pasa con las redes sociales. Tengamos control, ¿verdad? De ellas y de cómo nos vemos nosotros o cómo nos exponemos en cada una de ellas. Habilidades blandas, ¿verdad? Es importante que son todas aquellas habilidades que les acabo de hablar, que tienen que manejar dos conceptos, ¿verdad? El de diccionario y el de vida. Concéntrense en eso siempre y vayan aprendiendo nuevas, ¿verdad? No se queden con las que ya tienen. Tengan objetivos claros, ¿verdad? Cuando uno tiene un objetivo claro, no es cuando uno dice, ¿verdad? Que mi objetivo es dejar de fumar, por ejemplo, o mi objetivo es conseguir el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Para ponerlo mejor en este contexto. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que yo por establecer el objetivo y escribirlo, ¿verdad? Y decir que es eso lo que quiero hacer, no va a pasar absolutamente nada. Yo tengo que ir tejiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo para llegar a ese objetivo? ¿Verdad? De ir pasando por una y otra circunstancia para poder llegar ahí. Ok, si mi objetivo es buscar trabajo, es ir acá, es ir allá, es tener los gastos cubiertos, es ir responsable a esto, a lo otro, mientras consigo trabajo. Ok, cada vez que me inviten a salir, cada vez que me inviten a hacer algo que implique ir quemando el poco recurso que tengo, voy a decir que no porque voy a darme esa circunstancia hasta que encuentre el trabajo, hasta que encuentre la posibilidad. Eso por poner una circunstancia fácil de una persona, ¿verdad? Fácilmente otra persona simplemente tenga que hacerlo por los hijos y por la posibilidad de comer. Entonces entendamos la claridad, ¿verdad? O la urgencia de poder cumplir esos objetivos por nosotros mismos, para no adquirir deudas, para no generar pendientes, no generar intereses, ¿verdad? La búsqueda de trabajo para los nuevos va a ser para toda la vida, ¿verdad? Inclusive para mí, inclusive para mis compañeros siempre va a ser así, ¿verdad? Porque uno va a cambiar de trabajo, uno cambia de circunstancia y hay que estar definiendo objetivos, ¿verdad? Y tener claridad para tomar decisiones. Entonces, si esas decisiones o ese alrededor que está a mi lado no me está permitiendo o me está interfiriendo en el objetivo que yo estoy, ¿verdad? Poniéndome, ser mejor, verme mejor físicamente, encontrar trabajo, ser mejor papá, ser mejor mamá, estudiar más, viajar, si yo no le doy, ¿verdad? Un camino a ese sueño, a esa circunstancia, entonces no lo voy a lograr. Y eso implica sacrificar cosas, sacrificar personas, ¿verdad? Para poder definir objetivos. Por eso no se planteen la idea falsa, ¿verdad? De que un objetivo es solo estarlo pensando, ¿verdad? Es estarlo pensando, importantísimo, manifestándolo, pero ¿qué estoy haciendo, ¿verdad? Para que eso realmente suceda en el tema de mis decisiones.
En el tema de buscar trabajo ya también les hablé sobre personalizar, usar colores, ver si es un CRM, si el análisis lo hace una plataforma automática, ¿verdad? Eso es un tema que hay que tener muy en consideración. Ya hablamos sobre el networking, entonces tengan claro a quiénes tienen a su alrededor y qué valor les generan estas personas a ustedes y qué valor generan ustedes a estas personas. Entonces, tengamos eso. Y el seguimiento es que cada vez que mandemos empleo, cada vez que hagamos un contacto nuevo, cada vez que tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de generar este, algo que nos lleve hacia nuestro objetivo, démosle seguimiento, ¿verdad? Si mandé una solicitud y me interesaba mucho, y pues nada me cuesta mandar un correíto consultando de nuevo cómo va el proceso, ¿verdad? En un tiempo prudencial, meterme a las redes sociales con constancia, ¿verdad? Y ver qué pasó, si aquella vacante se anuló, si al final anunciaron que eligieron a tal persona, o estarme metiendo para ver si están abriendo nuevas oportunidades y no enojarme porque no me eligieron a mí, porque no pasó por mí, sino ser agradecido también. Si tuve un correo, ¿verdad? En donde me dijeron pasa a la siguiente etapa, pero el proceso resulta que tenía 5, bueno, llegué a la 3, listo, agradezco. Por algo escogieron a la otra persona, ¿verdad? Sigo adelante, ¿qué importa? No me quedo metido en esa circunstancia. Eso es darle seguimiento, ¿verdad? A sus objetivos, ¿verdad?, con respecto al trabajo y cómo yo estoy buscando empleo. Entonces, eh, habilidades, por ejemplo, que yo tengo que tener claras en la búsqueda de empleo y no solo en la búsqueda de empleo, porque ustedes simplemente, ¿verdad? Si lo analizan desde una parte muy simplista, ¿verdad? Buscar empleo o tener un trabajo no es más que hacer cosas, ¿verdad? Como las que habitualmente hace uno, en el sentido de que simplemente a mí me dicen específicamente qué es lo que tiene que hacer y me pagan por eso. Pero cuando yo estoy en mi casa, en mi espacio, hago las cosas que quiero, ¿verdad? Y hay algunas personas que les pagan por hacer esas cosas que inclusive nosotros hacemos en casa. Entonces, eso pasa por las habilidades que yo tengo, ¿verdad? Y cómo yo puedo con esas habilidades generarme nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, si yo quiero aprender a ser un influencer, ¿verdad? ¿Por qué no me voy a poner a ver videos en YouTube de los mejores y de las técnicas y de las recomendaciones para poder llegar a ser, por ejemplo, o artista en algunas circunstancias, y lo que quiero cambiar es el modelo también de trabajo en el que estoy? Entonces, también tenemos que tener esa hambre, ¿verdad? Esa consistencia, indiferentemente de dónde estemos, para poder aspirar siempre un poquito más, a ganar un poquito más o inclusive a emprender. Pero eso solo se logra, por ejemplo, ¿verdad? Con este primer factor, perdón, con este primer factor, ¿verdad? Que se llama educación continua, ¿verdad? Que es estarse capacitando, estar viendo, que es aquello que nosotros les decíamos en la bitácora, que tomen en consideración, ¿verdad? No es que tienen que matricular un curso ya, ni pagar, ni ver si hay cupo aquí o cupo allá, sino que ahora tenemos plataformas que nos permiten aprender desde la casa, ¿verdad? Y si nosotros demostramos que sabemos hacerlo, inclusive nos toman en cuenta, ¿verdad? Sin el título, porque ya yo lo puedo poner en la experiencia, ¿verdad? Y la experiencia siempre es sujeto de comprobar. Después está la actitud positiva, que ya hablamos mucho de esto, ¿verdad? Yo sé que a veces los problemas no son de quitarse la camisa, ¿verdad? El pantalón y ponerse otra ropa, los problemas ahí van a estar siempre, pero hay que tratar en la medida de lo posible, ¿verdad? Sin llegar a los extremos, ¿verdad? Si en algún momento ocupo ir a la caja que me atienda un psicólogo, pues voy, porque eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Estoy tratando mi salud mental, ¿verdad? Para mantener una actitud positiva, ¿verdad? A pesar de que a veces el tiempo aplasta un poco esa actitud, ¿verdad? Por las circunstancias que están pasando. Tengámonos tranquilidad, tengámonos fe, ¿verdad? Vamos para adelante, ¿verdad? Yo no les puedo decir que es que todo va a salir bien, ¿verdad? Ni se dejen romantizar ni engañar por esa idea, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar nosotros por estar bien siempre. Y estar bien no es una fórmula mágica, ¿verdad? No es una pastilla, no es absolutamente nada, es algo que usted tiene que manejar, ¿verdad? Y ir afrontando con el día a día, ¿ok? Ser una persona organizada es básico, es lo mismo el principio que les decía yo de tener sus cuentas, sus tweets, sus títulos, sus currículums, sus cositas, todas en orden, ¿verdad? Yo creo que en esta parte, de manera muy personal, puede ser inclusive de tener la cama ordenada y los platos limpios, ¿verdad? Hasta, y qué sé yo, donde ustedes lo quieran llevar con el tema de la organización, ¿verdad? Que ustedes se sientan que el espacio en el que ustedes están es de ustedes, sea un cuartito, sea alquilado, sea suyo, sea de otro, sea prestado, ¿verdad? Pero que ese espacio esté
bonito, que ustedes lo puedan ver, que ustedes puedan decir, aquí hay orden, ¿verdad? No habrá muchas cosas, pero hay orden, hay paz, hay tranquilidad, ¿verdad? Y a través de la limpieza, por ejemplo, o a través de la organización, de yo saber dónde están mis cosas, dónde buscarlas, cómo buscarlas, qué tengo, qué no tengo, ¿verdad? Cuánto le queda a esto, cuánto no le queda a esto que tengo, da muchas herramientas mentales para poder justamente ir afrontando el día a día, ¿verdad? De lo que es buscar trabajo, de lo que es convivir en la casa, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia que ustedes tienen que trabajar, ser personas organizadas, ¿verdad? No es que yo acomodo y yo limpio porque solo para eso. No, es que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Inclusive antes de que existiéramos nosotros, organizar y limpiar tiene otras connotaciones, ¿verdad? Que no es solo tenerlo organizado, no es solo una responsabilidad, eso está asociado al bienestar, eso está asociado a la tranquilidad, ¿verdad? Eso está asociado al orden, ¿verdad? Hacia dónde está la persona, ¿verdad? Cómo puede ordenarse. Y ahí, ¿verdad? Entonces uno encuentra mucha paz, mucha tranquilidad para poder seguir adelante con el resto, ¿verdad? Imagínense lo que es llegar a un lugar que huele mal, que no está tan bien, ¿verdad? Que no tiene ciertas características, que está lleno de roedores, que está lleno de insectos, ¿verdad? Que a veces está bien, puede ser por naturaleza, voy tratando, pero a veces también es un poco por cómo nosotros, ¿verdad? Administramos lo que tenemos, ¿verdad? Nos ponemos de mal humor, no nos aguantamos, no aguantamos a los demás, ¿verdad? Hay inclusive enfermedades, hay inclusive circunstancias de depresión, ¿verdad? Las enfermedades no son solo del cuerpo, ¿verdad? Sino que son mentales, entonces vamos con eso, ¿ok? Tienen que tener una estrategia clara, ¿verdad? Ya hablamos un poco de esto, sepan hacia dónde van a ir, investigar a fondo también, ya hablamos un poco de investigar, qué es lo que hay alrededor, ejemplos concretos, vean a otras personas que estén en una circunstancia parecida, ¿verdad? Y proyecten a eso, vean qué está haciendo bien, qué está haciendo no tan bien, ¿verdad? Y guárdeselo para ustedes, analícenlo para ustedes, ¿verdad? Si no es una persona con la que ustedes tengan que estar conversando, nada más es analizando, ¿verdad? No me refiero a ceñirse, sino ver en su entorno cuáles son ejemplos, ¿verdad? O casos de éxito que me pueden motivar o que me pueden ayudar. Cuidar la presencia en línea, ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Todo lo que yo proyecto en las redes sociales es sujeto en este momento de evaluación. Cuidar los detalles, ya hablamos de ortografías, tipos de currículum, trabajos, ¿verdad? Hay que ser cuidadoso con cualquier cosa porque todo lo de nosotros habla, ¿verdad? Todo lo de nosotros habla, está constantemente diciendo o dando señales de quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Da conclusiones a veces erróneas o correctas, todo va a depender de cómo lo interprete quien está al frente, pero sepamos que todo está dando un mensaje, entonces hay que cuidar los detalles y ser flexible con las expectativas, ¿verdad? Como la compañera, como Eva que nos decía, como Vera que nos decía que ella tenía, ¿verdad? Un título de un grado más alto, pero que está dispuesta, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, a buscar trabajos en otros niveles, en otras circunstancias, enseñando no el título dependiendo de eso. Eso es ser flexible, ¿verdad? No es con los demás, es ser flexible inclusive con uno mismo, ¿verdad? Mientras que yo pueda entrar a este trabajo, en esta posición y tal vez vea dentro del trabajo la posibilidad de seguir creciendo, pues inicio abajo, ¿verdad? Y a veces tendremos unos suerte y otros di no, ¿verdad? Tenemos que pasar por un proceso más largo, ¿verdad? Lo que tenemos que ser es flexibles con nosotros mismos, ¿verdad? Querernos, no compararnos con los demás y seguir adelante, ¿ok? Entonces, eh, algunas recomendaciones. Preparen preguntas para la entrevista, estén simulándose ustedes, qué me pueden preguntar, qué me pueden decir, investiguen un poco, mantengan registro de sus actividades, cuándo fui a la entrevista, cuándo me llamaron, establezco una alarma, me dijeron que en 7 días no me han llamado, entonces voy a llamar yo. Ok. Aprende de experiencias anteriores, entonces si saben que fallaron, en alguna circunstancia, ¿verdad? En una entrevista laboral, en una presentación de requisitos o algo, reflexionen, solucionen, interiorícenlo, ¿verdad? Corríjanlo para que no vuelva a pasar. A algo así me refiero, ¿verdad? Inclusive con cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Siempre analizo mis errores para aprender. Mantén tu red informada, ya hablamos de los contactos, del networking, no se desanimen por el rechazo, recuerden que al final de cuentas de 1000 posibilidades lo que necesitamos es solo una, entonces posiblemente pasemos por el camino del rechazo por muchas veces, ¿verdad? O por muchas, sí, por muchas veces. Entonces,
no nos desanimemos, ¿verdad? Es simplemente como son las cosas, alegrémonos también porque otra persona pudo salir de esa circunstancia y también yo no soy profesional en esto, pero yo creo que por recomendación o por lógica natural, ¿verdad? De todos nosotros es mejor estar pensando en positivo que en negativo porque eso causa pues algunos malestares, ¿verdad? Mentales o físicos para quien lo procesa mucho de esa manera. Entonces, tratemos de ver siempre las cosas con positivismo, ¿verdad? Y no se desanimen si hay rechazo y cuidar el bienestar. Entonces siempre entendámonos que no somos seres integrales, entonces nosotros no podemos hacer nada, muchachos, en un trabajo o no podemos pretender crecer en un trabajo si no dormimos las 7, 8 o 6 horas que tenemos que dormir para recuperarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque físicamente tengo que estar dispuesto. Trato de acomodar todas las tareas para poderlas cubrir de tal manera que pueda dormir. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo, dormir, comer y no sé, y las necesidades básicas, ¿verdad? Cómo yo mantengo un equilibrio para que se me permita, ¿verdad? Trabajar 8 horas tranquilo o turnos de 12 horas, por ejemplo, para horarios comprimidos o para hacer extras, ¿verdad? Ah, pero es que también tengo una familia, ¿no? Yo no puedo hacer extras en ese momento, ¿verdad? Tengo que ir a hacerme responsable de los chicos o las chicas de la casa. ¿Verdad? No, es que mi prioridad es mi novio y mi familia. Eso es válido. Entonces, prioricemos, ¿verdad? El bienestar integral de lo que somos nosotros, ¿verdad? Porque si no, si van a estar mal físicamente, entonces van a estarse incapacitando en el trabajo, no comen bien, entonces van a tener problemas, no hacen ejercicio, entonces las rodillas no van a funcionar, ¿verdad? Pasan una serie de circunstancias que van a afectar el trabajo. Ah, es que solo paso viendo tonteras, ¿verdad? No alimento mi mente con otra cosa, ya me estoy volviendo loca, ya me estoy volviendo loco con este contenido. Ah, entonces no cuidamos el bienestar que mental, ¿verdad? De nuestras condiciones. Entonces, vamos trabajando un poco, ¿verdad? También el tema de cuidarnos en otras áreas porque es importante mostrarse con salud y dispuesto en el trabajo también para ser seleccionadas o seleccionados. ¿Ok? Entonces, hasta aquí voy a darle un poquitito más a la entrevista laboral, pero hasta que hay preguntas, comentarios o alguna, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran compartir, muchachos o muchachas. Valiente, Kemble, adelante, sí. Yo quería compartir una cosa que me dijeron hace muchos años. Ujú. Tener metas cortas para poder lograr la meta grande. Por ejemplo, ahora mi meta ahorita es conseguir trabajo, obviamente. Entonces, yo me estoy enfocando en tener, aunque sea una entrevista por semana, para Ujú. poder conseguir el trabajo. Ujú. Eso es, por ejemplo, gracias por el ejemplo, Kemble, porque este, trabajar para poder llegar a eso, en verdad, lo importante de las metas cortas, como dice usted, entonces, para poder cumplir, Kemble, ese objetivo tiene que estar probando, tiene que estar yendo, tiene que estar hablando, tiene que estar conversando, ¿verdad? Para lograr ese objetivo por semana, pero lo importante de eso, ¿verdad? Que creo que es el mensaje para todo el mundo, es que ella ya definió su objetivo y está trabajando por eso, ya se ocupó, entonces está invirtiendo su tiempo en cómo cumplir eso. Ese es el objetivo al que le tiene que poner más que, ¿verdad? Ya ella definió hacia dónde va, pero con pasitos cortos, ¿verdad? Que eso es una observación completamente válida. Y pues va haciendo lo posible, ¿verdad? Me contacto allá, llamo aquí, leo este artículo, me metí en este grupo nuevo, hice un contacto nuevo, ¿verdad? Llamé a esta empresa a ver si tenían puestos vacantes, ¿verdad? Me dijeron que sí, que aplicara a la página, me fui y lo hice, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de qué? De primero lograr la entrevista laboral y después cuál va a ser el objetivo cuando ya esté en la entrevista y a darlo lo mejor posible, ¿verdad? Para poder ser la persona seleccionada. Entonces, otra persona quiera comentar o decir algo. Sí, ver adelante. También añadiendo a eso, hay que ser realista con los objetivos. Por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo, valga la redundancia. Ujú. Yo, entre mis objetivos, ¿verdad? Del 2024 estaba el conseguir empleo, pero pasa algo con ese objetivo, que no solo, digamos, depende de todas las actividades que esté realizando, Ujú. sino también de que se den las oportunidades. Entonces, al final del año
vi que no había cumplido muchos de los objetivos, entonces como que traté de deprimirme. Y tuve otras entrevistas y también cuando vi que, ¿verdad?, no fui seleccionada, entonces ahí como que decaí. Y ya hablando con otras personas, me mencionaban que sí es cierto, que algunas entrevistas incluso le hacen pruebas ahí de cómo trabaja uno y todo eso, pero ya tienen otra persona en mente. Entonces que no me enfocara solo en eso y si había o no cumplido los objetivos, sino que también analizara qué tanto, digamos, eh, aporté para llegar a esos objetivos y solo eso depende de mí, porque conseguir trabajo no solo depende de que uno esté buscando y informándose y todo eso, sino también de que se le presente la oportunidad. Completamente, y era muy bonito el comentario, y me gusta mucho esa actitud. De eso se trata, ¿verdad? Es que primero empieza uno luchando, ¿verdad? Con lo que le causa esa sensación, ¿verdad? De depresión, de decaída por la circunstancia, pero después uno, ¿verdad? Como ser humano madura este tipo de razonamientos y ya más bien analiza, ¿verdad? Que eso fue una oportunidad, ¿verdad? Que eso es algo de que aprender, más bien que yo me tengo que preparar para que la próxima vez, ¿verdad? Mi presencia sea más notable, ¿verdad? Pero no es que me voy a brillar ni voy a verme diferente, es que lo que yo voy a presentar, ¿verdad? Como persona que está buscando empleo va a ser mejor, ¿verdad? Para lo que viene. Entonces, es un ejemplo súper válido, es algo súper bonito, de eso se trata, ¿verdad? De interiorizar esas experiencias, de no caer, ¿verdad? En esas circunstancias que también les digo, ¿verdad? Yo lo digo de una manera muy tajante porque es la manera en que lo puedo expresar, o que se los tengo que expresar porque ya yo no los veo más a ustedes, pero también se cae, ¿verdad? Entonces, si caigo, ¿verdad? Como dice el meme, me levanto, y si caigo, me levanto, y si caigo, me levanto, ¿verdad? Y infinitamente, hasta donde nos dé. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? De esa manera. Entonces, hay que repensar y hay que reflexionar como nos comparte Vera. Entonces, dicho esto, veamos este tema, ¿verdad? Que ya es una parte muy avanzada de el proceso de búsqueda de empleo, ¿verdad? Que es la entrevista laboral, que ahí se cumple un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál objetivo? De que si tenemos la dicha, nos van a escoger a nosotros en esa oportunidad y como pasaba con el ejemplo de Vera, también vamos a tener la dicha de por lo menos ver qué me preguntaban y en qué me tengo que preparar para que la próxima no me pase lo que me pasó en esta entrevista, ¿verdad? O sin ser tan pesimista, simplemente yo no era la persona, ¿verdad? Como decía también Vera, era otra la persona, eran otros los planes. Entonces, cuando yo estoy en la entrevista laboral, ¿verdad? Que hablábamos antes, yo cuido aspectos básicos, ¿verdad? Dependiendo de dónde yo me esté presentando, siempre voy a cuidar, por ejemplo, mi imagen, por ejemplo, cómo huelo, cómo me veo en ese momento, si estoy aseado, si no estoy aseado, si es una entrevista, por ejemplo, así en una computadora, bueno, de aquí para arriba, bien mostradito, ¿verdad? Que es lo que se ve en la cámara, y de aquí para abajo, pues relájese como una pantaloneta o descalzo, lo que sea, que eso no hay ningún problema. Tenga agüita, tengo alguna cosita que lo haga sentir usted tranquilo, ¿verdad? Que usted lo pueda volver a ver y encontrar alguna tranquilidad, alguna paz, ¿verdad? Si es en eso. Y si es una entrevista presencial, pues también, ¿verdad? Eso se logra a través del pensamiento, ¿verdad? Donde yo estoy en un lugar tranquilo para poder escuchar bien la pregunta, para poder contestar bien, para poder detenerme un momentito, ¿verdad? Y antes de tirar cualquier cosa, lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Razonar, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta, ¿verdad? Y tal vez no pensar en tanto si está bien o está mal, sino realmente lo que yo sé, ¿verdad? Y puedo compartir con respecto a eso. Entonces, en la entrevista laboral es todo un espacio, ¿verdad? De muchas interacciones, de muchos sentimientos, ¿verdad? Porque cuando estamos ahí empezamos inclusive a soñar, ¿verdad? Inclusive cuando estamos en esa posibilidad. Entonces, por eso ya llegar a la entrevista es un logro, ¿verdad? En muchas circunstancias. Ya hablamos de que cuando yo estoy ante una entrevista laboral, investigué la organización, sé un poco, sé cómo se llama, sé cómo se escribe, sé cuál es su objetivo, sé más o menos qué es lo que hacen, sé más o menos qué tienen, o por lo menos, si no lo sé todo, por lo menos hago avocaciones de que lo leía, que lo repasé, a que lo encontré en tal lugar, a que sí, a que los contactos se pueden ubicar en la página web. Esto, mira, que se le note a la persona que investigó dónde quiere caer, ¿verdad? Dónde quiere llegar, dónde quiere desarrollarse, ¿verdad? Sea un trabajo muy básico
o sea un trabajo muy avanzado. Preparación para preguntas clave. Ahorita vemos una sección específicamente para esto, porque hay preguntas clave dentro de las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Que nos van a hacer, que son muy recurrentes. Recuerden nada más que uno en la entrevista laboral lo que quiere escuchar de las personas es la capacidad de solucionar, las habilidades que tiene, cómo las tiene, pero no es que yo empiezo a hablar, si me preguntan de algo específico, ¿verdad? Con relación a las habilidades o a los logros, sino que yo trato de agarrar eso, ¿verdad? Y mostrarlo como un ejemplo, ¿verdad? De cómo yo puedo utilizar esa habilidad o ese logro o esa capacidad que tengo para solucionar un tema de trabajo, ¿verdad? En ese momento, indiferentemente de la pregunta que nos hagan o de la habilidad que tengamos, no hablemos más allá de nuestras cosas personales, no hablemos mal de los trabajos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos ante una persona de nuestra confianza y eso no está mal, porque estamos tratando de ganar su confianza para que nos elija a nosotros, ¿verdad? Esa es la diferencia entre estas circunstancias, ¿verdad? Estamos ante la persona que está poniendo en juego la decisión y su confianza, ¿verdad? ¿Qué vio en nosotros? ¿Cómo lo respondimos? Estamos solucionando. Entonces, esa persona no está buscando en usted más que alguien que solucione el puesto laboral y lo que ese puesto laboral requiere, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que ustedes se tienen que concentrar. Por eso es bueno leer la vacante, por eso es bueno ir pensando o anticipando. Normalmente, bueno, algunos tendrán la dicha, digamos, de que el trabajo es muy urgente y los presenten los papeles ahorita y media hora después los estén llamando. En otros casos les van a poner una cita, ¿verdad? En ambos casos aprovechemos el tiempo. En el caso de que fue ahora y me dijeron que en la tarde, bueno, dejo todo lo que estoy haciendo e investigo lo más que puedo, ¿verdad? Y entonces analizo para poder ir a conversar con esa persona y poderle darle respuestas coherentes. Pero si me dieron una fecha, pues simplemente lo que tengo ahí es más tiempo para poder agarrar cada día, ir viendo una sección, ir entendiendo de dónde es, si es en pollo acá, si es en la empresa tal, si es en algo técnico, si es en algo básico, ¿verdad? Pero conozco, me entero de qué es lo que está pasando alrededor de esa empresa para poder hablar. Vestimenta adecuada y profesional, ya hablamos mucho de esto, no es que yo les diga cómo se tienen que ver, sino que se tienen que sentir, ¿verdad? Cómodas y cómodos con esas circunstancias y no solo es sentirse cómodas y cómodos, sino que aprovechen lo que tienen en materia de ropa, en materia de cómo se presentan. Si hay mucho, pues elijan, ¿verdad? Correctamente. Y si hay poquito, pues aprovechen lo poquito también, ¿verdad? Porque entiendo que existen las dos circunstancias. Entonces hay otra variable súper importante que es el lenguaje corporal, ¿verdad? Es una cosa es que yo me quede aquí y me duerma, ¿verdad? Y ustedes me vean cabeceando y haciendo. Eso es un lenguaje corporal, eso es una comunicación que yo estoy dando acerca de si estoy motivado o no. Entonces, por lo menos, ¿verdad? Yo sé que me están viendo en un cuadrito pequeñito y lo que están viendo ahí es eso grande. Yo intento moverme, captar la atención de algunos, ¿verdad? Cuando estemos ante una entrevista laboral, entonces yo lo que tengo que es saber cómo moverme, cuánto voy a mantener el contacto visual con la persona, ¿verdad? Que sea prudente, no tengo que estar moviéndome, ni moviendo el pie, ni haciendo cosas, ¿verdad? Que distraigan o que denoten en mí ansiedad o alguna circunstancia que yo no quiera, ¿verdad? Porque es algo que el trabajo necesita que usted no maneje o no esté sufriendo en ese momento, ¿verdad? Porque posiblemente en el trabajo vaya a requerir habilidades, ¿verdad? De dominio de esa circunstancia, como los nervios, como la ansiedad, ¿verdad? En unas ventas, en atención al cliente, qué sé yo, ¿verdad? En un momento de hora pico, ¿verdad? Donde llegaron todos al mismo tiempo y tengo que mantener la calma y tomar las órdenes bien, manejar todo, cobrar bien, qué sé yo. ¿Ok? Escuchar activamente, entonces es primordial, primordial de que si, por ejemplo, yo en ese momento estoy escuchando y vean que escuchar no es solo pedirle a la persona que repita, escuchar es no entender inclusive y que usted tenga la sinceridad de decir no entiendo, escuchando activamente. Entonces, si yo le digo, mira, fulanito de tal, ¿cómo se llama usted y cuáles son sus dos apellidos con segundo nombre? Ah, mira, Jonathan, no me puede replantear, es que no entendí bien la pregunta. Ah, sí, mira, fulanita de tal, si me puede dar sus dos nombres, ¿verdad? Si los tiene y su apellido. Ok, cambio la manera, pido que me replanteen la pregunta de otra manera para poderlo entender. Soy sincero, a veces escuchar atento, ¿verdad? Es que yo escuché algo, me dijeron algo y no lo entendí. Y soy sincero y vuelvo a preguntar, no ateo, no,
no pego un patazo, ¿verdad? Y a lo que sea. No está mal, se ve bien eso, ¿verdad? Imagínense en eso ustedes en una instrucción de hacer, no sé, una orden de comida o un parámetro de una máquina o una cuenta bancaria de un call center o qué sé yo, cortar un pedido de una producción, ¿entienden? ¿Ah? Si no repreguntan, van a ir a hacer algo que erróneo, equivocado, posible motivo de despido. Entonces eso es escuchar activamente, ¿verdad? Preguntas inteligentes, relación escuchar o escuchar activamente. Si a mí me hacen preguntas inteligentes, yo tengo que llevar algunas preguntas inteligentes también al trabajo. ¿Con cuántas personas voy a trabajar? ¿Qué labores más o menos desempeña el perfil o qué labores esperan ustedes que desempeñe el perfil? Ah, mira, Jonathan, nosotros requerimos que usted barra bien, que usted pase al palopiso en estas horas, porque estas horas no se puede, porque es el momento más de afluencia de gente, que usted tenga dominio en el manejo de estas herramientas, ¿verdad? Como escoba, esto y lo otro. Ah, ok. Entonces, pregunto, ¿verdad? Cosas que hagan hablar a la persona, ¿verdad? Y que demuestren que yo estoy interesado en ese puesto a través de las preguntas. Ah, mira, ¿y el horario cómo sería? ¿Rotativo? ¿Se esperan extras? ¿Qué disposición ustedes quieren de la persona? Ah, mira, nosotros nos gustaría tener la posibilidad de que esa persona nosotros la llamemos y pueda venirse en un caso de emergencia, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Entonces, sí, entonces no, ya se llevan esas cosas y ustedes pueden ir alimentando también la decisión. Ah, mira, y ustedes, qué sé yo, puede ser que tengan la confianza, puede ser que no, a veces esto es un tabú, no debería ser, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto es el salario que pretende para este puesto, ¿verdad? Si me pueden decir, para tomar una buena decisión, para poder hacer cálculos, ¿verdad? En función de dónde vivo, de tomar la cantidad de buses, ¿verdad? De planificar un presupuesto, ¿verdad? Si le preguntan, y Jonathan, ¿por qué eso es importante para usted? Entonces, ustedes tengan preparada información para poder contestar. Ah, mira, porque siempre entender cuál es el presupuesto al que aspira uno, no puede plantear si con el salario que se le brinda, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Se puede este, eh, sostener un estilo de vida, ¿verdad? En el caso mío, en el caso de ustedes, para poder tomar el trabajo. Es importante, ¿verdad? Cuando más bien no les quieran decir y se lo lleven por aquí, se lo lleven por allá, tengan cuidado con eso del trabajo, porque pueden empezar con circunstancias en donde simplemente sea, ay, es que no lo puedo asegurar, no lo puedo esto, no lo puedo lo otro, que va a pasar y no estoy diciendo que es algo que no puedan tomar. Cada uno de ustedes valorará por la necesidad y por las condiciones si lo hace o no, ¿verdad? En lo personal, aunque yo esté en el Ministerio de Trabajo, conozco, se hace tareas por ver cómo mejorar eso, ¿verdad? Pero a veces son las circunstancias que nos permiten tener ingresos. Entonces también, ¿verdad? Valórenlo como una posibilidad o descártenlo, ¿verdad? A través de esas preguntas y ya no lo quieren más, por ejemplo. Eh, ya hablamos del desarrollo de las habilidades blandas, ya hablamos de las experiencias laborales pasadas, ¿verdad? Poder hablar siempre bien, ¿verdad? Siempre concentrarse en que si salieron del trabajo por un despido, por alguna circunstancia, no den más información, mira, salí por el trabajo porque quería reinventarme, porque esto, porque lo otro, ¿verdad? Porque siempre, por cualquier razón negativa, por lo que usted haya salido, le va a restar posibilidades en el trabajo. Para mí eso es una realidad inherente, ¿verdad? Entonces hay maneras de yo expresar las cosas. ¿Cómo las voy a expresar? Concentrándome específicamente en aquellas cosas buenas que sí pude hacer en el trabajo, que sí pude desarrollar, relacionadas a las tareas, ¿verdad? No a la relación que tuve con mi jefe, a la discusión con mi compañero, a la llegada tardía porque me fui de fiesta, ¿verdad? Y me echaron por eso. ¿Me entienden? Digamos, me voy a concentrar en las buenas cosas, ¿verdad? En lo que yo pude hacer. Eso es desarrollar las experiencias pasadas o el manejo. Redes y formación continua, ya saben lo de networking, ya repasamos con el ejemplo de Vera el tema de la autoconfianza y la autenticidad a través de establecerse objetivos claros, a través de no deprimirse, a través de motivarse ustedes, de caer y levantarse, caer y levantarse. Evitar hablar más de empleadores anteriores, se los mencioné varias veces, y de nuevo, habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, eh, algunas preguntas, ¿verdad? Que era el tema que nos quedaba atrás, importantes, que pueden ustedes irse haciendo. Esta presentación se las vamos a pasar y las pueden repasar después, pero ustedes pueden encontrarse con algunas preguntas como estas. Podrán haber más, podrán haber menos. La responsabilidad de ustedes es capacitarse, buscar,
cuáles otras opciones, ¿verdad? Y ver cuáles son las otras opciones que dice el mundo laboral y otros profesionales sobre las preguntas más comunes, ¿verdad? Siendo más específico dependiendo del lugar donde yo quiera aspirar. Eso cambia las cosas, ¿ok? Cuénteme sobre usted, ¿verdad? Es una pregunta importante. ¿Quién es usted? Ya saben, enfocarse siempre en cosas relacionadas al trabajo, en cómo son ustedes en la familia, ¿verdad? Y cómo llevan eso al trabajo, en cómo son ustedes en el deporte y cómo llevan eso al trabajo, en cómo ustedes son en el espíritu y llevan eso al trabajo. Siempre lleven las cosas al tema laboral. Esa persona que está al frente suyo no es su amigo, no es su novia, no es una persona de confianza y eso no está mal. Entonces ustedes ambos están por un objetivo. Usted porque quiere ese trabajo y esa persona porque quiere a alguien que haga ese trabajo. Entonces hay una necesidad mutua, perdón. Nadie le está regalando nada a nadie. ¿Ok? Porque quiere trabajar aquí, entonces preparen buenos argumentos, preparen buenos discursos, porque es un lugar que me gusta, porque tiene las características, porque siento que soy alguien que me puedo desarrollar acá y aparte me inspira confianza. Siempre hablen de manera positiva, porque de repente no puede ser de otra manera porque van a pasar mucho tiempo en ese lugar, ¿verdad? Entonces le van a invertir aunque sea un día completo. ¿Cuáles son sus fortalezas? Ya sabemos que podemos hablar de nuestras fortalezas muy bien. Siempre hablemos con un ejemplo de vida, eso funciona mucho. Siempre contextualicemos todo a nuestras vidas. ¿Cuáles son sus debilidades? Siempre que hablemos de una debilidad, tratemos de hablar de cuál es la solución inmediatamente o qué es lo que estamos haciendo. Mira, yo, Jonathan, soy una persona que habla demasiado, ¿verdad? Entonces, necesita desarrollar en su pensamiento una alerta que le diga, deténgase, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder permitir que los demás hablen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis debilidades? Es reconocer que la tengo, pero que estoy trabajando en eso. ¿Sí me voy a entender? Entonces, tratemos, ¿verdad? Siempre de tener esa perspectiva. Si voy a decir que tengo una debilidad, también estoy diciendo que haciendo ciertas cosas que me permiten mejorar o poder ya pasar esta debilidad a una habilidad, ¿ok? ¿Cómo resolvió la situación más fácil en la que ha tenido que trabajar? Mira, me pidieron una orden, hice lo que me pidieron y ya salió, ¿verdad? Una situación difícil también, una situación difícil que ha tenido al trabajar. Hablen ustedes de cualquier circunstancia que se oiga lo más coherente y que tenga siempre una conclusión. ¿Cuál fue el aporte? ¿Cuál fue la solución? ¿Qué fue lo que usted brindó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que cambió eso en el proceso? Sea grande o sea específico, muchachos, lo importante es que ustedes puedan explicarlo. Porque qué tan grande o qué tan específico, ¿verdad? Solo fue para ustedes, para la persona que está al frente, solo es una historia que está bien contada o no está bien contada, que parece falsa o que parece real, ¿verdad? Sí me doy a entender. Entonces, cualquier ejemplo que ustedes puedan expresar, que sea lo mejor explicado posible, que resuelva esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resolvió usted ese problema? ¿Qué hizo? ¿Qué aportó? Es la historia y cómo ustedes lo cuenten, ¿verdad? Y cómo lleven a la persona para que entiendan que ustedes solucionaron esa circunstancia pequeña o grande, ¿verdad? Entonces, es también un tema de creatividad. ¿Dónde se ve usted en 5 años? Siempre nos preguntan al futuro, ¿verdad? Siempre tratamos de meter un poquitito. Bueno, yo en los próximos 5 años me veo trabajando un buen tiempo en esta empresa, ¿verdad? Hasta donde me den posibilidades. Me gustaría, si es la posibilidad aquí de crecer en algún momento. No está malo no está malo decir que crecer aquí o crecer en otro lugar, ¿verdad? Pero siempre dejando buenas experiencias, siempre haciendo las cosas bien, ¿verdad? Otra vez, contextualicemos al trabajo, no nos salgamos de ahí, no creamos que la persona que está al frente es nuestro amigo, es nuestro novio, nuestro hermano, no es nada de eso, ¿verdad? Es alguien que necesita de nosotros y nosotros de ellas o de ellos, ¿ok? Cuéntenme sobre las experiencias laborales anteriores, ya saben, no hablen mal. ¿Por qué dejó su empleo anterior? Aquí empezamos con las cuestiones específicas. Mira, lo dejé porque quería un cambio de aires, porque ya el jefe me dio la posibilidad de renunciar, ¿verdad? O que me despidieran con derecho a todo porque iban a reformular el área, porque ya no podíamos o no teníamos o no tenía la capacidad de sostenerme por presupuesto, qué sé yo. Busque siempre un aspecto, ¿verdad? Para explicarlo en el contexto positivo. Si somos personas que nos cuesta también, porque yo entiendo que esto no es una habilidad que todo el mundo esté de acuerdo, no, pero que así juega el mercado, ¿verdad?
Entonces traten de comentar las cosas de manera también positiva. Bueno, es que en el trabajo tenía diferencias de opiniones con ciertos compañeros y ya no quería estar ahí. Entonces tomé la decisión de salir, ¿verdad? O las diferencias me llevaron al despido, ¿verdad? De tal manera que solicité que así fuera, para poder reinventarme en otro lugar y buscar otras cosas y después ustedes se centran. Si les preguntan qué fue lo que pasó, siempre vayas en el tema positivo, ¿verdad? Teníamos ciertas diferencias porque el trabajo así lo planteaba, ¿verdad? Traté de solucionarlas, pero yo decidí salir o decidí que mejor la persona sacrificada era yo porque yo no quería estar ahí, ¿verdad? Por esa circunstancia. Siempre busquemos, es difícil, pero siempre busquemos, ¿verdad? Cómo manejar ese argumento, ¿verdad? Que nos ayude a salir de estas preguntas que son las difíciles, ¿verdad? ¿Cuál es su mayor logro profesional? Ya hablemos de hablar de las fortalezas o habilidades también que están relacionados con eso. ¿Cómo maneja usted una situación de presión? ¿Verdad? Una pregunta clásica. Si se le asignó un presupuesto de 2 millones, ¿cómo lo solucionó usted la primera vez que lo obtuvo? ¿Verdad? Eso es una situación de presión y empiezo a hablar, mira, cuando me dieron esto hice las cotizaciones, busqué que fueran los menores precios, que tuvieran ciertas características, pero aparte de que no solo era que fueran los más baratos, sino que tampoco era que fueran tan malos. Entonces de repente no eran los más baratos, pero era la opción más económica y mejor. Entonces hablamos, ¿verdad?, de cómo ustedes pudieron desenvolverse en una situación de presión, por ejemplo, esa que les comentaba. Y aquí vienen las preguntas para nosotros, ¿verdad?, que ya hablamos un poquitito de eso. ¿Ok? Vienen toda esta serie de preguntas que ahí se las dejo. ¿Cuáles son las responsabilidades claves de este puesto? ¿Cómo es el equipo con el que voy a trabajar? ¿Cuál es la cultura de la empresa y sus valores? ¿Qué oportunidades de crecimiento hay? ¿Cómo me dirían el éxito para este puesto? ¿Cuál es el proceso de retroalimentación y evaluación del desempeño? Puede hablarme sobre los proyectos en los que el equipo está trabajando actualmente. En fin, ahí hay un montón de preguntas e inclusive hay un montón más que ustedes podrían llevar de cosas que les interesen, ¿verdad? Acerca de la empresa y para tomar una mejor decisión. Por último, ¿verdad? Lo que quiero es que entiendan que existen recursos y recursos hay muchos. Es cómo los aprovechemos, qué cosas hagamos para entenderlos mejor, practiquemos, ¿verdad? Estar en una red social, enviar un currículum, mejorar significa practicar, ¿verdad? Entonces, utilicemos recursos. Algunos de estos recursos pueden ser las guías de cómo buscar empleo en brete.cr, por ejemplo. Entonces, ustedes se meten ahí, antes de entrar al usuario, se van para abajo y ahí están las guías de entrevista laboral, de marca personal y de cómo buscar empleo de una manera más detallada. Por ejemplo, tienen Instagram, busquen gente, ¿verdad? Que les haga clic con los que ustedes digan, mira, este habla de consejos, este habla de empleos, aquí constantemente se está publicando información, ¿verdad? De la que a mí me interesa con el tema de búsqueda de empleo, entonces voy a seguir. Esta que yo les pongo acá, perdón, se llama Eva Porto, es una española, entonces me gusta cómo habla los temas de recursos humanos y de los currículos y las cosas, entonces la sigo en Instagram. ¿Por qué? Porque habla de los temas como me gusta también y me gusta que sea la persona que es, ¿verdad? Porque yo puedo en las redes sociales elegir inclusive la persona, no solo el contenido. Entonces seamos inteligentes con eso. Si somos personas también que tenemos un aprendizaje más de visualización, que nos gusta más escuchar, que nos gusta más las cosas interactivas, los colores, busquemos videos, cómo buscar trabajo, consejos para encontrar empleo, estrategias y démosle a temas, ¿verdad? Según lo que escribamos, según lo que tengamos duda, en video para que podamos tener respuestas a las preguntas que nos estemos haciendo. Hay una circunstancia actualmente que son las inteligencias artificiales, ¿verdad? Por ejemplo, ChatGPT, que es lo que más conozco en este momento y les puedo recomendar. Ahí ustedes pueden meter texto y pedir que se los corrija, pedirle que se los haga mejor. Ustedes pueden escribirlo eso como decimos vulgarmente, como un caballo, ¿verdad? Puede poner las H donde no van, las comas en medio de las palabras, ¿qué importa? Mientras que se entienda de manera básica, lo meto ahí y le pido que me lo mejore, que me lo corrija. Me va a tirar el texto corregido y me va a tirar algo mejor, ¿verdad? Claramente ahí no queda, porque yo tengo que estar de acuerdo, yo tengo que oírme coherente, ¿verdad? De repente si yo no soy eso y estoy presentando, tengo cuidado porque me pueden poner a prueba, ¿verdad? Entonces, la herramienta sirve muchísimo para corregir, para preguntarle, qué sé yo, eso es hasta si ustedes quieren una sesión de terapia, ¿verdad? Empiezan a hablar con esa cuestión y les empieza a contestar,
¿verdad? Desde muchos puntos de vista, desde muchos contenidos que hay en libros, en redes, ¿verdad? Que son como los consejos de las personas que saben a veces, ¿verdad? Sobre ciertos temas. Es como yo les pregunte para evacuar, ¿verdad? Esas dudas que tenga yo. Servicios, ¿verdad? Recuerden que ahí está la plataforma, recuerden buscar, recuerden que hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Dentro de los servicios de empleo en la plataforma de Brete, y ya ustedes la conocen, ¿verdad? Como un paso de ingreso, ¿verdad? Hacia la búsqueda del mercado laboral, y no solo a la búsqueda, sino a la búsqueda de calidad y efectiva, ¿verdad? Para que ustedes mejoren cómo están buscando empleo en este momento. Entonces, dicho eso, abro un espaciocito más para las preguntas o comentarios. Recuerden que el depósito del primer mes es el jueves 13 de este mes, de esta semana. Y el tema ya se los pasó ahí, Janeidi, por el chat para que lo puedan apuntar en la bitácora. Recuerden la lista de asistencia, Jen. No sé si usted me dice cuánto llevamos de los 33, 34 que he visto. Tengo 20. Entonces, imagínense, faltan 13 personas, ¿verdad? Pero antes de eso vayan verificando y díganme si hay comentarios o hay alguna circunstancia que quieran conversar o compartir. Kemble, adelante. Yo quería preguntar si nos sale trabajo y en este mes hacemos lo mismo, mandamos lo que llevamos hasta donde Sería un llevamos. éxito, hasta donde lleguen, y no importa, y nos cuentan qué pasó, ¿verdad? Durante el proceso de entrevista y todo en la bitácora, igual se deposita. Eso no hay ningún cambio. Ajá. Ok, gracias. Gusto. Nefi, adelante. Creo que no está sirviendo tu micrófono, Nefi. O sea, sí se quita, pero no sale. Sí, está como deshabilitado, parece. A veces es si usted se va ¿cómo le puedo decir? Al microfonito. El microfonito a la par tiene una flechita, y en esa flechita usted puede elegir el dispositivo. Entonces ahí probablemente tenga que poner en la computadora, si está en una comp. Si está en el celular hay que salir e ingresar, tal vez es lo único. Por mientras le damos la palabra a Wendy, adelante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, usted, Wendy. Bien, bien. Sobre lo que estabas comentando, sobre las prioridades, Ujú, eso es un punto que siempre tenemos que analizar por completo. O sea, por ejemplo, yo fui a una entrevista, ¿verdad? La semana pasada, gloria a Dios, ujú. y tuve que decir que no. ¿Por Ok. qué? Porque te voy a comentar. Ujú, A veces llegamos a ciertos lugares, bueno, era un trabajo misceláneo en un banco, pero las condiciones no eran las adecuadas. ujú, Entonces, uno a veces por la desesperación se oía muy bonita el asunto, un lugar decente, muy, muy bonito, pero no ujú. tenía las herramientas. Yo tenía que arreglarlas. Por Ok. ejemplo, había que salir del banco, la parte de atrás, esperar que el guarda te abriera el portoncito, ¿verdad? Y donde había que ir a lavar los trapitos y todas esas cosas era completamente afuera del banco a la intemperie. Ajá, ajá. Entonces, pucha, no crea, fue un debate en mi cabeza de que se Sí, oía muy bonito, pero yo me podía analizar. Estamos en Cartago. Cuando viene el invierno, yo salir en un día lluvioso, calurosa, de estar limpiando arriba, o sea, como decían mis abuelitos, se me volvió la cara. sí, 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 sí. Mira, Entonces, adelante, adelante, perdón. entonces, de ahí son cosas que, como te digo yo, hay que analizar. Ujú, A veces es mejor decir que no, aunque nos duela, aunque lo necesitemos, porque sí, la prioridad que tenemos que tener nosotros somos nosotros mismos. ujú, Si yo me atrasaba con el trabajo porque tenía un horario específico para hacer X cosas y en ese momento, digamos en una quincena, es cuando se llena el banco, que el guarda está ocupado y yo me atraso y no cumplo con la meta, ujú, ujú. entonces son cosas como que
que uno tiene que pensar, analizar, medirse, como decían los viejitos, hay que medirse bastante y de ahí a veces es mejor dejar ir. Tal vez alguna otra persona y de ahí se atreva a salir calurosa y mojarse y enfermarse y no le afecte tanto, Mm, y de ahí que lo tome. Pero son decisiones que hay que tomar y estar parado firme, no crea. Yo, a mí hasta que me brillaban los ojitos de la felicidad de que digo yo, pucha, un trabajo bonito, pero no reunía las condiciones aptas ujú, para poder realizar. mm. Y No, sí me no, estresa. mira. No, gracias a usted más bien, Wendy, el ejemplo buenísimo. O sea, y esto es para que todos lo consideremos. Nosotros también como seres humanos tenemos expectativas y esas expectativas las debemos respetar hacia nosotros mismos. Y como dice ella, habrán otras personas que sí lo tomen y tomen esos riesgos, pero yo no quiero tomarlos y eso no está mal. Eso es un alivio para la persona que también está buscando empleo y es un alivio para ustedes. ¿Por qué? Porque uno tiene que sentirse lo mejor posible. El trabajo enferma, el trabajo da felicidad, el trabajo da hambre, el trabajo quita el hambre. O sea, el trabajo pasa por uno y uno pasa por el trabajo y hay que entender eso. Y si simplemente el hecho es que a mí no me gusta, ¿verdad? Cierta cuestión con respecto a eso y no puedo lidiar con eso, entonces no voy, ¿verdad? Si puedo todavía, aunque yo sé que estoy pasando por una situación difícil, permitirme un momentito, ¿verdad? Tomar esas decisiones, mejor. Pronto llegará algo que sí pueda tomar. Eso sí, ¿verdad? Como decía también Evan, ¿verdad? Hay que bajar las expectativas, ¿verdad? Hay que ir también cediendo. Hay que ser personas también conscientes, hay que ir viendo hasta dónde nos da para poder encontrar lo ideal, sino también tomar un poco, incomodarnos un poco, pero ir trabajando para cambiar en eso, ¿verdad? Porque de ir trabajando en algo, ¿verdad? Mientras viene lo demás, también es válido porque hay necesidad también, como decía Wendy, ¿verdad? En determinadas circunstancias. Mario, y adelante. Buenas tardes, Jonathan. Yo también quería comentar un poquito sobre todo lo que han hablado, aunque a pesar de que mi internet me sacó como 2 veces, Uh-huh, por aquí seguimos. uh-huh. Eso es lo Eh, importante. sí, en ese caso, yo escuchaba de que a veces uno en el trabajo uno envía currículos y a veces van mal escritos, a veces no llevan ni los objetivos, ni las cosas claras. Yo siento que eso me estaba afectando a mí en lo que era el currículo, porque vi unos puntos que mencionaste ahora y digo yo, uy, yo creo que eso lo tengo mal. Entonces, digamos, con esta charla que tuvimos hoy, ya tengo como esa guía para poder mejorar el currículo en los puntos que creo que están mal. Y con la charla que voy a tener en lo que es intermediación, yo creo que va a ser más útil para mejorar ese currículo, porque yo he enviado currículos y no, como dicen, no he tenido ni respuesta de decir no calificas. Nunca recibí una respuesta, entonces uno se pregunta, ¿el por qué será que no recibo esa respuesta? Han sido 2 años largos de búsqueda de empleo. En esos 2 años que he tenido, me he dado cuenta que a veces simples errores no te permiten seguir o no te permiten mejorar porque crees que lo estás haciendo bien, porque no tienes un guía o no buscas la ayuda como para mejorar. Porque eso es lo que está haciendo usted ahorita, Jonathan, guiándonos como para mejorar ese currículum, buscar una mejor calidad de vida, porque esa es la idea de buscar un empleo. Pero hablando con don Mauro, el que me atendió en orientación laboral, a veces es difícil, tanto por la experiencia, por la edad también a veces, de conseguir empleo. Entonces él me dejó como una pregunta, como es incógnita. ¿Por qué no generar un autoempleo si no consigues un trabajo donde puedas encontrar todas esas expectativas que uno tiene? Yo siento que esa sería otra opción si yo no pudiera ver que ya voy tanto tiempo, porque ya con este serían 3 años en búsqueda de empleo. ¿Y por qué no construir mi propio autoempleo mientras encuentro ese anhelo de un trabajo fijo, como dice? Siento más las cargas, no son cargas, sino como obligaciones. Tengo mis hijos, tengo mis responsabilidades. Entonces, vieras que eso me dejó pensando un poquito y sigo en ese análisis todavía. Sí, mira, Mario, gracias, muy bonito también lo que nos compartes y tal vez arranco de eso último para adelante con lo que decías y eso es una forma de emplearse. O sea, yo creo que claro que tiene su nivel de dificultad, ¿verdad? Un emprendimiento, pero es que vean que
que esto es un ejemplo para todos, es el mismo nivel de dificultad hasta para conseguir empleo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la vida? Que todo cuesta, ¿verdad? Yo entiendo que algunos nacimos en una circunstancia, otros en otra circunstancia, a uno nos ha costado más, a otros nos ha costado menos, ¿verdad? Pero lamentablemente, o más bien dichosamente, ¿verdad? Tenemos que lidiar con esas circunstancias. Entonces eso es una ventana, ¿verdad? El cuestionamiento que tiene Marjorie con ella misma con respecto a la decisión es un razonamiento al que todos debemos llegar, ¿verdad? E inclusive para los que ya tienen o los que saben que van a obtener empleo en algún momento, no dejemos de pensar en la idea de ser emprendedores, ¿verdad? Porque ser emprendedor, tener un negocio y hacer las cositas por cuenta de uno, ¿verdad? Aunque al principio cuesta un montón, porque cuesta un montón, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos que iniciar de cero, ¿verdad? No tenemos algún conocimiento, ¿verdad? O sí lo tenemos, pero no sabemos cómo ponerlo como un negocio. Es un trabajo que quiere todo nuestro tiempo, que quiere todos nuestros recursos y que nosotros empezamos a apostar, ¿verdad? Entonces el ejemplo es muy bueno. Sigamos adelante, esa es la intención, ¿verdad? Mario y compañeros. Y nos vemos una vez y nos vemos a través de las bitácoras y los correos de consulta. Yo espero que algo de esto, ¿verdad? En el pasar del tiempo quede y ustedes puedan seguir adelante, ¿verdad? Que aunque sean las palabras de alguien, cambie el contexto, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo de manera diferente. Y después vendrá alguien y les dirá otra cosa y va a cambiar, pero ustedes están constantemente no solo haciéndolo, sino cambiando, ¿verdad? En función de aquellas observaciones y de recomendaciones que realmente sean pertinentes, porque ustedes pueden filtrar también, y yo sé que son lo suficientemente inteligentes, ¿verdad? Para detectar cosas como nos contaba ahora también Wendy, ¿verdad? Con respecto a las cosas que me están ofreciendo, con respecto a las cosas que me estoy sometiendo o que tendría que hacer, ¿verdad? Entonces, gracias a las dos por los ejemplos. Vanessa, adelante. Tienes el micrófono cerradito, Vanessa. Vanessa Miranda. Sí, tal vez está por ahí. Bueno, perfecto. Adelante, Vanessa, sí. Y se lo puso en bandeja a su compañero de equipo. Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Es que mi pregunta es en torno a la bitácora. Sí. En el primer mes encontré muchísimos empleos en la página de Brete, ¿verdad? Pero mi inquietud es que ya en este mes no hay tantas publicaciones, ¿verdad? Como tal vez ya se llenó toda la parte que había disponible, ahorita no hay tantísimos. Entonces mi inquietud es, ¿verdad? Que tal vez no se pueda llenar la bitácora como se llenó el mes pasado y me da miedo, digamos, que me saquen del programa por ese... Sí, y no, Vanessa, es que ahí lo que puede hacer, ¿verdad? Como recomendación es hacer el intento, ¿verdad? Vean que también eso es parte de dónde estamos nosotros, y esto se los digo con mucho cariño, estamos en el presente, estamos 10 de marzo, todavía quedan 20 días, no es que tienen que hacer o no tienen que presentar lo mismo, esa no es la vara de medición nuestra, esa es la calidad de lo que usted presenta. Usted va a poner ahí lo que usted obtuvo, ¿verdad? Porque realmente se esforzó por estarse metiendo y por estar viendo. Y si no va a encontrar, entonces usted va a poner en las razones o en las justificaciones qué hizo inclusive, ¿verdad? Y por qué no lo encontró. Porque se metió el día tal, ¿verdad? Y buscó oportunidades laborales en la página de BTCR como tal profesión, pero no encontró, o las que ya salían están activas todavía, entonces no se han cerrado y no hay más posibilidades en esta área. ¿Me entienden? También justifican para nosotros el esfuerzo que podamos ver en la justificación. No es que solo nos pongan no encontré, es que qué fue lo que usted hizo, ¿verdad? Y por qué no lo encontró, porque es que no encontrar, ¿verdad? Y esto ya aquí me vuelvo un poco más filosófico y esta reflexión que vamos, no es el fin de todo, es lo que usted aprendió durante el proceso de búsqueda, ¿verdad? Mira, es que tal vez estas vacantes salen cada cierto tiempo, entonces tengo que medir esto, no es necesario que me meta todos los días. Mira, es que una vacante en esta página dura un mes posteada, entonces no es que me tengo que huevar porque siempre veo la misma, es que esa es la que salió en esa área sobre esa vacante, porque eso es lo que hay de empleo en eso, ¿verdad? Según los lugares a donde yo esté en la información, me refiero a redes sociales, a páginas de empleo, ¿verdad? Pero usted esfuércese, Vanessa, por presentar con calidad simplemente todos los esfuerzos que usted haga en Bitácora, ¿verdad? Porque la vara no va a ser
que lo haga igual a la otra, sino que lo haga con calidad, ¿verdad? Para nosotros ver eso. Entiendo, muchas gracias. A usted. Nefi, adelante, vamos a ver si ya arregló el microfonillo. ¿Me Ahí está, escuchas? Perfecto. Buenas. Una consulta respecto a la bitácora. ¿Seguimos avanzando en la misma bitácora o empezamos una bitácora nueva? No, empiecen con una bitácora nueva. Porque necesitamos allí. Voy a cerrar un toque, me está metiendo un eco. Es una bitácora nueva porque se nos facilita para nosotros revisar todas las acciones nuevas. Entonces sí, nada más la vuelven a descargar del correo y listo, ¿verdad? Y si no me corrige, en verdad que si la descargan nuevamente, ¿verdad? No se las enviamos. Sí, la inician de nuevo, la descargan del correo inicial. La descargan del primer correo donde está la bitácora y la inician nuevamente. Entonces con eso tranquilidad. Perfecto, gracias. Gusto. Wendy, adelante. Yo sigo preguntando igual que la compañera. Yo he notado que en el área que yo busco de empleo es cada 3 días cuando puedo conseguir así como más empleo en el área y en la zona que yo estoy anuente a obtener un empleo, ¿verdad? Otro punto. Sí. Vieras que, bueno, a mí me cuesta mucho. Ahí está Luis Carlos, que sabe que me cuesta mucho lo que es las redes sociales, computadoras y todas esas cosas, ¿verdad? Yo soy como a la antigüita. ¿Habrá algún problema? Porque se me presenta más fácilmente buscar empleo en otra página que se llama CompuTrabajo. ¿Habrá algún problema si solo pongo de ahí? Es que se me facilita muchísimo más. Sí, usted lo puede hacer en relación calidad, cantidad, digamos, si hay bastantes vacantes con las que usted puede estar aplicando. Exactamente. Pues sí. Si no hay muchas, entonces ahí es cuando uno empieza a meter cuántas plataformas quiero. Nosotros no tenemos un número de plataformas, ¿verdad? Mínimo es la de Brete porque es una condición, pero usted elige cuáles otras, no solo por cantidad, sino por calidad, sino que yo puedo manejarme bien en estas dos por el momento. Pero nos presenta también calidad, ¿verdad? Que eso es lo que queremos. Si vieras que yo te comento, a mí me cuesta mucho, me cuesta demasiado, tal vez ese no es mi fuerte, ¿verdad? Lo que son la tecnología. Sí. Para mi persona no personal, valga la redundancia, esa es la más fácil. O sea, la que yo conseguí más accesibilidad, donde me siento más cómoda, porque te soy franca, una vez cometí un error, me metí en una que me mandaron y bueno, me hackearon hasta la cuenta. Okay. Entonces ya queda uno como con sustico, ¿verdad? Okay. Para mí eso es la más, o sea, para mí es la más fácil, la más accesible, además de Brete, donde me meto cada 3 días, que ya lo tengo así como decían los viejitos, medido, que cada 3 días en el área que yo busco es cuando consigo más empleo. Vieras que te voy a comentar, estoy capacitándome, ¿verdad? Porque yo soy emprendedora, como comentabas vos, yo soy emprendedora, con eso me la voy jugando, más sin embargo un emprendimiento aquí en Costa Rica es un poquito complicado, ¿verdad? Por eso es que uno busca otra opción más adicional. Sí. Estoy llevando lo que es un curso por fuera sobre lo que es la salud mental, porque el estar sin empleo, como decías vos, uno siempre tiene que ser positivo, pero a veces a uno se le cae, digamos que la esperanza, se le cae mucho la esperanza porque es complicado. Yo he ido, desde que empecé en este proceso, he ido ya a 10 entrevistas y considero que es un rango accesible. Sin embargo, como decía la muchacha Marjorie, a veces por la edad le niegan a uno, o incluso, te voy a ser sincera, hasta lo discriminan a uno por el físico. Por un montón de cosas, y en eso tenés mucha razón.
Sí. es complicado y yo estoy llevando este cursito como porque necesito que mi mente se despeje. Ujú, ujú, ujú. Necesito que mi mente se despeje porque en 2 ocasiones me han dicho, tenés el perfil, tenés la capacidad, más sin embargo nos preocupa tu físico, Sí, sí. que yo soy gruesita. Ajá, ajá. Entonces a veces le quitan a uno la oportunidad de avanzar por, por hasta con, por una talla, porque para mí Por es una temas talla, físicos. Sí, claro. problemas físicos. Sí, claro. Entonces, no sé si se puede, como por ejemplo, eh, pedir yo algún documento Mm, en el lugar donde estoy llevando esto, que sea en la municipalidad aquí del Guarco, ah, como para apuntarlo a la bitácora de un curso de lo que es salud mental que se ajá. está llevando, tienen que ser solo los de la plataforma. No, no, puede ser completamente eso y ese puede ser como una evidencia. Es que a eso es lo que yo me refiero Ujú. con que todas las circunstancias por las que uno esté pasando en la vida, ¿verdad? Lo afectan. Entonces el ejemplo que vos das, Wendy, es súper valioso porque claramente también la búsqueda de trabajo, el tiempo y no solo eso, sino ahora que nos pones en la mesa el factor de qué es lo que me dicen, ¿verdad? En función a una condición que no debería ser sujeto, ¿verdad? Pero nos trae a la tierra y nos dice, no, es que así hay gente en la calle, ¿verdad? Y cuando están buscando a las personas para el empleo, y pues eso le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, se puede poner porque usted está trabajando en usted y está trabajando claramente en que esas cosas no la afecten, ¿verdad? Y en seguir motivada, ¿verdad? A buscar trabajo, a encontrar empleo, a encontrar la persona que no va a valorar eso y que usted pueda realizarlo. Entonces, por supuesto que es algo súper pertinente en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Usted está clara que tiene esa circunstancia que la debe ir manejando, ¿verdad? Estamos claros de que uno no puede pasar feliz, ¿verdad? 24/7, ¿verdad? Ni puede pasar activo, ¿verdad? 24/7, que sino que uno pasa por estos agujeros negros, ¿verdad? Digo yo, del espacio y, y, y hay que ver cómo salirse de ellos, ¿verdad? A través de diferentes metodologías. Entonces, estar aquí es una, ¿verdad? Consultar y estar preocupada por la salud mental es otra, que esto es un llamado a todo el mundo, ¿verdad? Y nada, agradecerte por, por ese comentario y a todos por quedarse hasta este momento, ¿verdad? Que ya hablamos bastante. Entonces, muchachos y muchachas, vean, con este webinar de hoy, ¿verdad? Vamos concluyendo con este tema. Posiblemente si hay otro les estaremos comunicando y si no, ya saben, concentrarse en hacernos las preguntas por correo de las dudas o los comentarios o las cosas que quieran, ¿verdad? Relacionadas al empleo y al programa BAE, eso sí, y sigamos adelante en la búsqueda de empleo. Yo sé que tanto yo como mis compañeros estamos deseosos de que tengan esas posibilidades, ¿verdad? De poder encontrar una oportunidad que sea o que no sea la que andan buscando, pero que les permita por lo menos o les permita estar más cerca. Y nada, si ya llenaron toda la asistencia, ¿verdad? Falta gente, creo, todavía lleno, ¿no? Llénenla porque si no, entonces van para atrás, ¿verdad? Con el tema de requisito, ¿verdad? Entonces, si ya están en lista, se pueden desconectar. Muchísimas gracias. Que pasen buen día. Igual, gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas